1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres a día de hoy en España va a tener cáncer. ¿Es tan importante y no le damos tanta importancia a nuestro ritmo de vida y lo que comemos? En el caso del cáncer se estima que más o menos un 40% de los casos de cáncer se relacionan con la mala alimentación. Fíjate, un 40%. Está muriendo más gente por cáncer relacionado con comer mal que con fumar. En 2014 desarrollé una técnica para tratar el cáncer de mama que fue pionera a nivel mundial. Tú cuando aportas algo que ha salido de tu invención, de tu ingenio, de tu trabajo, de tu esfuerzo y ayudas a salvarle la vida a alguien, la sensación que tienes es indescriptible. Yo decía, aunque esto no funcione, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados viendo que mi madre se muere. O sea, yo necesito intentar algo, ¿no? El cáncer, yo siempre digo que no es un enemigo pequeño, nunca. Que nunca hay que esperar, porque hasta los tumores que parecen más sensibles pueden llegar a provocar secuelas muy importantes. Si alguien cree que puede curarse, ¿hay más posibilidades que se cure? Papá, hoy vamos a hablar de salud y hemos traído a una auténtica autoridad que salva cientos de vidas en España y en todo el mundo, la doctora Arrojo, que es oncóloga e investigadora. Bienvenida, cuéntanos tu éxito. Bueno, muchas gracias. Da gusto escucharte y da gusto veros a los dos, padre e hijo. Ojalá tenga yo a mis hijos cerca Seguro en unos que sí. años ayudándome. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? Pues el mayor tiene 10, cumplirá 11 en unos meses. Tiene camino aún La por vida, recorrer, pero la ostras. vida va muy Sí. rápida. En breve, si le gusta aprender y tal, seguro más. Los hijos aprenden mucho más rápido de lo que nos pensamos. Sí, es increíble. Yo de hecho ya intento que ellos colaboren, se impliquen, porque además, como hablamos de salud, es también una educación que les sirve para ellos, no solo Claro, para lo que puedan totalmente. aportar al mundo, sino para su propio bienestar. Muy bien, doctora Elizabeth Arrojo. Es verdad que depende de lo que comemos, nuestro día a día, Nuestro estilo de vida. nuestro estilo de vida, puede hacer que vivamos más años y que esos años que vivamos los vivamos con mejor. ¿Es tan importante y no le damos tanta importancia a nuestro ritmo de vida y lo que comemos? Es súper importante porque dejamos el tema del comer, el dormir como para cuando tengamos rato libre, como algo rápido porque tengo mucho trabajo, y en realidad no nos estamos dando cuenta que tiene un impacto clarísimo, no solo en la supervivencia, sino también en la calidad de vida. Mucha gente que tiene malos hábitos de vida me dice, bueno, a mí me da igual morirme joven, quiero disfrutar, pero el problema es que a veces no te mueres, tienes una enfermedad que condiciona una muy mala calidad de vida y eso va a repercutir. En el caso del cáncer se estima que más o menos un 40% de los casos de cáncer se relacionan con la mala alimentación. Fíjate, un 40%. Este podcast está patrocinado por Área Jurídica Global. Somos abogados. Cualquier problema jurídico o financiero, estamos a tu servicio. Más de 190 abogados en toda España. ¿Qué dice la estadística? En España hay más o menos 40 y tantos millones de personas. ¿Cuánto se calcula que puedan tener cáncer? Pues 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres a día de hoy en España va a tener cáncer. Si no lo ha tenido yo, lo tendrá, porque esas son las estadísticas reales en la actualidad. Barbaridad. Wow. Y en 2040 se estima que va a haber un 60% más de casos de cáncer. Y es muy importante saber que solo el 10% son genéticos, de causa hereditaria, porque la gente suele decir, bueno, es que esto lo he heredado, bueno, en mi familia no hay casos de cáncer, no pasa nada, no. El 10% hereditarios, el 90% restantes factores ambientales y hábitos de vida. Mi abuelo murió de cáncer, mi padre murió con cáncer. Bueno, también hay que pensar, ¿no? No es lo mismo morir de No es lo cáncer mismo. que morir con cáncer. La mayoría de personas que tienen cáncer mueren de cáncer. El 50% de los casos a día de hoy se curan, está aumentando un poco las estadísticas. Hay algunos tipos de cáncer, por ejemplo el de mama, el 90% se llegan a curar. Es verdad que mucha gente ya fallece por otras causas, porque cuando no curamos para siempre conseguimos cronificar la enfermedad con calidad de vida, con lo cual el cáncer se está convirtiendo en un tratamiento, en una enfermedad crónica con tratamientos crónicos. Y me gusta mucho y aprovecho para lanzar un mensaje que creo que puede ser de ánimo para muchas personas, que es que hay veces cuando uno lee el informe porque tiene un cáncer, pues que tiene una metástasis o algo así, y lee tratamiento paliativo. Paliativo la gente piensa que es que me muero ya, me queda un mes de vida. Yo pensaría, está en la última fase para que no sufra. Eso es. Deme lo que sea para no tener dolor. Eso es. Pues al final paliativo significa lo que no es curativo para siempre. Yo soy diabética desde que tenía 6 años y tengo un tratamiento que es paliativo. ¿Por qué? No porque me vaya a morir mañana, espero que no, sino porque es un tratamiento
tratamiento que es crónico porque no hay un tratamiento que me cure para siempre. Con lo cual hay que perderle el miedo a esa palabra. Tratamiento paliativo no significa, y esto es muy importante saberlo, que nos vayamos a morir mañana. ¿Y por qué es tan importante? Porque al final el estrés es uno de los grandes predisponentes a las enfermedades oncológicas y a muchas otras enfermedades cardiovasculares. Se sabe mucho. Le ha dado un infarto porque estaba muy estresado. Sube el cortisol, se suprime el sistema inmune y tenemos más riesgo de que las células malignas se dividan. ¿Qué pasa? Que si tú a un paciente que tiene una enfermedad oncológica que ya supone un susto importante, ¿no? Te dicen que tienes cáncer, lo primero que piensas es me muero, y además lees en el informe que le van a poner un tratamiento paliativo, su mente es me muero, genera un nivel de estrés muy importante, sube el cortisol, se suprime el sistema inmune y tiene más posibilidades de morirse. Claro, pero cuando alguien piensa me muero, la verdad es que todos los días nos morimos, es un día más y un día menos. Nacemos con una enfermedad mortal. Y es verdad, cada día nos morimos. Eso es. Fíjate que yo hace poco en un viaje que estuve a un país budista, que aprendí muchas cosas, hacía un vídeo que decía me estoy muriendo, y la gente pues tuvo mucho impacto, ¿no? Esa publicación. Y es que nos estamos muriendo cada instante pasa, y cuando uno vive además cerca de personas que están tan al borde de esa muerte, realmente aprende mucho. Los instantes vuelan, ¿no? Cada instante se está muriendo, nos morimos continuamente, ¿no? Con lo cual yo creo que eso tiene que servirnos para ser un poco liberador. Decir, al final necesito vivir el ahora, el aquí, ahora, el presente, y dejar de pensar en los ISIS, porque además se sabe que más del 90% de los ISIS que en nuestra mente se inventa no ocurre. Sí, y si pasaría esto. Eso es. Pero tenemos la misma descarga de cortisol, de ansiedad, de estrés que nos enferma que si ocurriese, con lo cual lo que tenemos es que vivir el aquí y el ahora, y dentro del aquí y ahora, fíjate, hay una cosa que cuento a veces, que es, yo volvía pues hace un tiempo de Asturias, el día de Navidad, yo soy asturiana pero vivo en Madrid, y volvía de Asturias y volvía sin mis hijos el día de Navidad porque estaban con mi exmarido, y era la primera Navidad que yo pasaba sin ellos. Y yo venía llorando, venía súper triste en el avión y venía pensando que duro aquello, ¿no? Poder estar con tus hijos el día de Navidad. Y yo suelo intentar venir al presente para evitar ese sufrimiento, ¿no? De decir, oye, pues no preocuparme del ayer, del mañana. Pero claro, yo decía, mi presente es que es horrible, es que es Navidad, no estoy con mis hijos, ¿no? Llegué a mi casa, me puse a leer un libro y puse un poco de música así relajante, y de repente me empecé a encontrar súper bien porque estaba súper tranquila. No había ruido en casa, los niños no estaban gritando, no había nada. Yo estaba disfrutando ese momento que no suele tener, y pensé, es que lo que hay que venir no es al presente, es al micro presente, que es este instante, que es Navidad, que todo eso es una cosa que es, bueno, pues una circunstancia que no importa realmente, porque es una cosa educacional. O sea, lo que importa es que mis hijos están bien, yo estoy aquí ahora viviendo este momento, incluso en momentos de enfermedad, que uno puede estar con un familiar que está en la cama, que está enfermo, que le estás cogiendo la mano. El momento real no es que esa persona está enferma, es que le estás cogiendo la mano, estás hablando con él, compartiendo un momento que probablemente si no estuviera enfermo ni siquiera estarías compartiendo. Y además, cuando muchos pacientes me dicen, doctora, mi enfermedad es curable y veo que hay un tratamiento que nos puede ayudar a aumentar la supervivencia, pero que no le puedo decir, mire, es curable para siempre, porque lo más probable es que no lo sea, siempre digo, a día de hoy no, porque esa persona que está en la cama con la que estamos compartiendo ese momento, a lo mejor le han dicho que no hay opciones, pero a lo mejor mañana tiene una segunda opinión con otro médico y se abre otro escenario, o sale un tratamiento nuevo y todo cambia, ¿no? O existe una posibilidad que la mente, que es maravillosa, si alguien cree que puede curarse, ¿hay más posibilidades que se cure? ¿Crees que realmente el subconsciente influye de verdad en nuestro estado inmunológico y sí? Lo creo, y además hay muchas evidencias científicas, y yo lo he visto en muchos pacientes. Yo soy una oncóloga que al final tengo un currículum muy científico, he sido reconocida como persona extraordinaria en las ciencias por los Estados Unidos, me dieron el mismo visado en Estados Unidos para trabajar que le dan a los premios Nobel, he sido premio europeo de oncología 2 veces, o sea, quiero decir, tengo un currículum muy científico, y eso yo creo que me da el aval de poder decir este tipo de cosas que suenan como a veces como muy esotéricas, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues tiene un
un impacto muy claro. Las personas que piensan que se van a curar se curan más que las que no. ¿Por qué? Por lo que decía antes, el cortisol. Cuando estamos estresados y pensamos me voy a morir, nos entra esa sensación de angustia. Sube el cortisol, se suprime el sistema inmune y el sistema inmune es el que nos defiende todos los días contra el cáncer. Por decirlo así de una manera fácil de entender, es como que todos los días tenemos cáncer en nuestro cuerpo. Realmente hay células que son malignas, son células que son atípicas, que no deberían estar ahí, pero el sistema inmune las destruye porque hay un mecanismo de control que dice todas las células que se dividen mal y no están cumpliendo los criterios de calidad, por así decirlo, el sistema inmune las elimina. Cuando el sistema inmune se suprime por el cortisol, claro. No se eliminan. Es súper típico. Yo intento indagar en los factores que hayan podido provocar el cáncer, ¿no? Porque es muy importante tratarlo, pero eliminar la causa también, ¿no? A veces pueden ser, como decía, 10% factores genéticos, otras veces puede ser 40% mala alimentación, sedentarismo, la falta de ejercicio físico, la obesidad, la exposición solar, el tabaco, el alcohol, por supuesto, pero es muy frecuente. Exposición solar tanto de poco como de mucho. Tanto de poco como de mucho, porque hay que tener en cuenta además que la radiación que hay a día de hoy no es lo mismo que lo que había hace años, y esto es por lo que decimos de la capa de ozono, ¿no? Al final está llegando a nuestra piel una radiación que es como más dañina para esa piel y que además nos hace efecto a largo plazo, el efecto negativo. Uno tiene un cáncer de piel y ese cáncer de piel aparece años después de haber tenido, por ejemplo, una quemadura, porque ese daño que se genera en el DNA de las células va como progresivamente, ¿no? Pero decía antes que es muy frecuente que la gente viene y me dice, doctora, yo ya sé dónde viene el cáncer, yo he tenido un disgusto muy importante, ¿no? Se ha muerto mi madre, me ha arruinado, he tenido un problema empresarial súper importante y ese impacto, ese estrés tan grande es lo que predispone muchas veces a estas enfermedades. En el cáncer de mama es súper frecuente que las mujeres cuentan que han tenido un problema emocional muy importante, un divorcio, se ha muerto un familiar muy importante, uno de sus hijos ha tenido un problema, y es que yo pienso muchas veces en esto de cuando se dice se lo ha tomado muy a pecho, ¿no? Pues al final es esto, las mujeres que tenemos toda esa descarga hormonal que afecta mucho a nuestras emociones, claro, los tumores de mama muchos se alimentan de los estrógenos, que son hormonas. Al final, cuando hay ese sufrimiento que afecta, ese descontrol, desequilibrio hormonal que se produce, aumenta el riesgo de cáncer. Con lo cual, súper importante los hábitos de vida. Y dentro de ellos, no solo, por supuesto, alimentación, ejercicio físico fundamental, lo que decía antes, exposición solar, consumo de tóxicos, también la gestión emocional. Controlar el estrés, que eso no significa tener un montón de horas para no hacer nada, porque la gente piensa que estrés significa que trabajas muchas horas. No, tú puedes trabajar muchas horas y no estar estresado, que sea un trabajo sano, por así decirlo, ¿no? Estrés significa que realmente tengas un malestar emocional, que tengas ansiedad, que tengas taquicardia, que te encuentres mal, que no duermas por la noche, ya no solo porque tengas pocas horas, sino porque estás angustiado por lo que te ha pasado durante el día. Ahí es el momento de tomar decisiones sobre tu vida, responsabilizarte, porque siempre estamos diciendo, es que no tengo tiempo. Si al final todos tenemos excusas maravillosas. Totalmente. No tengo tiempo, no tienes tiempo, no es verdad. Es que no quieres tener tiempo. Eso es, no es una prioridad en tu vida. Siempre además tenemos excusas. La estrella es la de los hijos. Es que tengo 3 hijos, imagínate, les tengo que cuidar. Pero al final, si no te cuidas tú, no vas a poder cuidar de ellos. Con lo cual, el mayor maltrato casi es no cuidarte tú, porque claro, si quieres poder estar bien para ellos, la prioridad tiene que ser, primero me cuido yo. Esto es como la mascarilla del oxígeno en los aviones. Primero te dicen que se la ponga el adulto y luego se la pones al niño, porque si no te la pones tú y no estás bien, no se la vas a poder poner a él. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No, incluso si no te cuidas tú, dentro de X años, pues igual estás en silla de ruedas o no puedes moverte y estás fastidiando a tu hijo, claro, que tiene que estar por ti, o tiene por lo menos el estrés de la situación. O no podrás disfrutar de tus nietos. Eso es. Claro. Es un coste emocional muy grande. Claro. Bien, pero aparte de ser doctora, aparte de los premios que tienes... Investigadora, empresaria. Esto es. Eres empresaria también. También. Porque, señores, ha montado... O sea, no trabajaste, entiendo, un tiempo para la sanidad pública, si me equivoco, sí, me rectifica, pero ha decidido montar sus propios centros de oncología. Sí.
totalmente privados. Efectivamente. Sin depender de mutuas. Sin depender de mutuas. Todo esto nació porque... Con unas inversiones, entiendo, impresionantes. Impresionantes, porque además toda la tecnología sanitaria siempre es muy costosa. Yo trabajé, como bien decías, para la sanidad pública. En el 2014 desarrollé una técnica para tratar el cáncer de mama que fue pionera a nivel mundial, que consistía en... Sí, la verdad es que fue un gran hito, ¿no? Y consistía en reducir las 7 semanas de radioterapia convencional en el cáncer de mama a un tratamiento que duraba un solo día para determinados casos de cáncer de mama, ¿no? Lo cual mejoraba mucho la calidad de vida de las pacientes. Además, el tratamiento tiene menos efectos secundarios. Eso me abrió las puertas de Estados Unidos, me ofrecieron irme allí a trabajar como coordinadora de investigación. Me fui, la verdad es que allí conocí una medicina de excelencia, donde además se promueve mucho el avance, la investigación. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho lo científicamente demostrado, pero lo que me apasiona es lo que está por demostrar. Lo que está demostrado me lo estudio, me lo sé, pero realmente lo que supone que tú avances... investigación, de ahí que te motive la investigación. Eso es, que aportes algo más. Claro, imagínate, tú cuando aportas algo que ha salido de tu invención, de tu ingenio, de tu trabajo, de tu esfuerzo y ayudas a salvarle la vida a alguien, la sensación que tienes es indescriptible, porque es como que te sientes especialmente protagonista. Con todos los respetos, no es lo mismo, pero es como cuando sabes cómo conseguir demandar al banco por algún abuso y ganas el juicio y es la primera vez. ¿No? Eso es. No salvas una vida, pero bueno, igual ese señor le subiría el cortisol y acabaría también mal. Totalmente. Al final puedes dar calidad de vida y puedes acabar salvando una vida, efectivamente. Al final yo estaba en Estados Unidos trabajando y a mi madre le diagnosticaron un cáncer, le diagnosticaron un melanoma infiltrante de un lunar que tenía aquí en la cara. Los melanomas son cánceres de piel muy agresivos, pero mi madre, bueno, la operaron y fue todo bien, fue pues un susto muy grande, pero bueno, yo seguí en Estados Unidos hasta que 2 años y medio después le diagnosticaron metástasis cerebrales. Y llegó un momento que la desahuciaron. A los 4 meses se había quedado sin ninguna opción de tratamiento. Desahuciada es que no le dan esperanzas de vida. Nada, se suspendieron todos los tratamientos porque había tenido muchísimos efectos secundarios, que casi se muere por los efectos secundarios, y dijeron que ya no había nada más que hacer. Y le dieron 6 meses de vida, tenía 58 años en aquel entonces. Y tú ya eras doctora, ya te dedicabas, o sea, ¿te dedicabas a lo mismo? Claro, yo me dedicaba a lo mismo, estaba en Estados Unidos y para mí fue un impacto muy grande porque además yo pensaba, no me puede estar pasando esto a mí. Yo no puede ser que esté tratando gente con cáncer, que esté en la cima de la investigación y que mi madre se vaya a morir de cáncer. De hecho, para mí era como un castigo, de decir, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí, ¿no? Entonces, yo en Estados Unidos estaba aprendiendo sobre hipertermia, que es un tipo de tratamiento que lo que hace es calentar los tumores. Hay una circunstancia que es que los tumores para crecer desarrollan sus propios vasos sanguíneos para poder nutrirse y seguir creciendo. Pero son vasos muy finos, muy frágiles, se rompen fácil. ¿Por qué? Porque no quieren que haya oxígeno. El oxígeno es como tóxico para las células malignas. Por eso es frecuente que en el cáncer de colon es muy típico que la gente dice, fui al médico porque tuve un sangrado al ir al baño y le diagnostican un cáncer de colon, porque los vasos del tumor son malos. ¿Qué ocurre? Que cuando le damos una quimioterapia, una inmunoterapia, cualquier tratamiento al paciente, el tratamiento tiene que entrar por esos vasos. Entonces llegan dosis muy bajas porque son muy finitos, ¿no? Si calentamos los tumores, abrimos los vasos y conseguimos que los fármacos lleguen en dosis mucho más altas y que por tanto puedan ser más eficaces. Esto es como el antibiótico. Tú te puedes tomar uno que sea eficaz, pero como te lo tomes en dosis baja no funciona y además genera resistencias, ¿no? Lo mismo con la quimio, la inmunoterapia. Y además, la radioterapia para funcionar necesita oxígeno, porque es lo que fija el daño como al ADN de las células. Claro, si los vasos son malos, no entra el oxígeno, con lo cual la radioterapia es poco eficaz. Si abrimos los vasos con el calor, conseguimos que llegue el oxígeno y funcione mejor la radioterapia. Y hay otra cosa muy importante. Los tumores, como decía, se esconden al sistema inmune. El tumor desarrolla mecanismos para que el sistema inmune no lo detecte y no lo elimine. ¿Qué pasa? Que cuando calentamos las células malignas, se las enseñamos, el sistema inmune va a ver qué está pasando ahí y entonces descubre que hay células malignas y nos ayuda a eliminarlas. Y eso además no es nada tóxico porque es tu propio cuerpo luchando contra esas células malignas. Entonces yo estaba justo estudiando sobre esto, investigando sobre esto en Estados Unidos y dije, bueno, mi madre no tenía opciones de un tratamiento de quimioterapia, de inmunoterapia por su estado general, pero yo pensé, yo la trato con radioterapia localizada en todas las metástasis, lo combino con esto de la hipertermia que se llama hipertermia
electromodulada, y es importante, y repito esto de electromodulada, porque lo que significa es que es selectiva sobre las células malignas. Las células malignas tienen muchas más cargas negativas que las sanas. Entonces, usamos unas ondas de radiofrecuencia que atraviesan el cuerpo y solo actúan las células malignas. Así no quemamos a los pacientes, no hay efectos secundarios, es selectiva sobre el tumor. En España, de hecho, lo llamamos oncotermia, este tratamiento. Entonces yo pensé, pues una hipótesis es, yo la trato con radioterapia localizada a dosis baja para que no tenga efectos secundarios importantes, mi madre las metástasis eran cerebrales además, y lo combino con esto de la hipertermia. Claro, esto no lo había en España, no había una clínica que tuviera la hipertermia electromodulada y hiciera esta combinación. Intenté ponerlo en la sanidad pública, era muy lento, con lo cual al final decidí abrir la clínica en Madrid, abrí IMOA, que nació en el 2019, para tratar a mi madre, y mucha gente dice, qué valiente emprender, porque la tecnología evidentemente pues es muy costosa, mi propia madre tuvo que avalar porque yo no podía muy costosa afrontar. ¿Qué podría ser para que la gente entienda? Pues en inversión en total, torno a $500,000 euros cuesta solo la máquina, más luego adecuar la clínica, todo eso. Muy costosa. Muy costosa. Claro, era algo pues realmente... Yo ni lo pensé, o sea, yo tenía que intentar algo, porque además yo pensaba, digo, es que aunque no funcione... Y además, perdón, dejar el trabajo que estabas en Estados Unidos. Claro, o sea, eso... me monto un negocio para ayudar a mi madre, unas maquinarias, y solo esta es, pues seguro que sobrepasó el $1.000.000 la inversión total, sí, más luego cada mes habrá que pagar, dejas el trabajo que ganarías más o menos bien. Sí, fue súper duro porque yo volví de Estados Unidos sin trabajo, además yo no tenía ingresos, tuve que irme a trabajar, yo hacía 1.600 kilómetros en coche a la semana para ir a trabajar porque me tuve que ir a un hospital más lejos, yo no tenía ingresos de nada, volví sin nada para intentar, porque yo decía, aunque esto no funcione, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados viendo que mi madre se muere, o sea, yo necesito intentar algo, ¿no? La clínica nació en el 2019, además fue, aparte de pues la inversión que fue entiendo que en Madrid, todo duro, esta clínica, nació en Madrid. ¿Dónde la tenéis? ¿Qué dirección? Está ahora mismo en la calle Santa Leonor número 19, en la zona Arturo Soria, en Madrid. Inicialmente nació cerca del Parque de Berlín, pero pasó de una clínica de 180 metros, al año siguiente abrimos una segunda clínica, ya había 3 unidades de tratamiento y en 2 años nos tuvimos que mudar a un edificio de 8 plantas por el volumen de pacientes, porque yo siempre le digo a mi madre que, por cierto, mi madre está viva y libre de enfermedad 6 años después y está estupendamente bien. Le dieron 6 meses. ¿Y que ese tratamiento nuevo con la máquina nueva que tienes, qué porcentaje, sé que es muy difícil lo que voy a decir, ¿no? Pero igual, porcentaje de éxito calculas que puede tener? Pues actualmente tenemos una respuesta positiva, que eso significa que los tumores se reducen o incluso llegan a desaparecer en más del 80% de los casos. Wow. En personas desahuciadas. En personas desahuciadas o personas que están con tratamiento, pero tenemos un porcentaje alto de personas que no tienen opciones. El tratamiento habitualmente no siempre lo combinamos con quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, aunque por sí solo ha demostrado beneficios en algunos tipos de tumores, como cerebrales, pulmón o algunos casos concretos, con lo cual a veces podemos evaluar incluso sin ningún otro tratamiento porque el paciente no esté en buenas condiciones o se hayan agotado las líneas de quimioterapia al combinarlo, y conseguimos muy buenos resultados en porcentajes, como decía, superior al 80%. Muchos de nuestros pacientes son casos muy avanzados de cáncer y al final puede que no sean curativos para siempre porque tienen mucho riesgo, el riesgo es altísimo de que el tumor vuelva. Pero yo siempre les digo, si vuelve ya veremos cómo vuelve, cuándo vuelve, dónde vuelve. ¿Qué haremos al respecto? ¿Y qué haremos? Porque hay muchas opciones. Mi madre en estos 6 años ha tenido 13 metástasis. Han ido saliendo en distintos puntos, las hemos ido tratando y las hemos ido haciendo desaparecer y está estupenda. Es súper importante al final hacer un seguimiento de toda la enfermedad. Wow. Y estar muy pendiente de todo esto, ¿no? 80% es increíble, o sea, muy bien, pero, ojo, quiere decir que de 100 personas ves morir a 20. Estar al día a día con la muerte, porque existe una posibilidad que esa familia que ve que su hijo, o la mujer su marido, o el marido su mujer, o quien corresponda, ¿no?, se muere. Ostras, estás al día... ¿Te han llegado a hacer responsable incluso... No lo sé, igual es una barbaridad lo que digo, responsable de la muerte de alguien contando que está salvando el 80% de clientes? Sí, esto pasa, y es que es verdad que pasa muy pocas veces,
pero esas veces, por lo menos para mí, supongo que para la mayoría de los médicos, parece que se multiplican por 1.000.000, porque claro, tú sufres mucho por eso. Para un médico yo creo que es muy frustrante cuando tú no consigues salvar un paciente o incluso cuando no tienes opciones de tratamiento. Recuerdo a la madre de una paciente que de hecho nos llamó hace poco otra vez. Yo vi a su hija hará como 2 o 3 años y le dije que no la podíamos ayudar porque era un caso muy, muy avanzado. No teníamos opciones para poder ayudarla, desafortunadamente. Y ella pues me sigue y entonces vio resultados que habíamos tenido en un caso que tenía pues lesiones en el pulmón, como había tenido su hija, y todavía hace poco llamó enfadada diciendo que era culpa mía que yo no había querido tratar a su hija, porque ella, y además decía la mujer, yo tenía dinero, yo podía pagar, no era una cuestión que como que yo pensaba que a lo mejor no tenían dinero y por eso no la queríamos tratar, ¿no? Y tú dices, fíjate que en ese caso, donde precisamente como sabes que no puedes ayudar, no le prescribes un tratamiento, no te aprovechas de esa situación, de esa desesperación, y aún así, esa mujer sigue pendiente de que piensa que su hija se ha muerto porque yo no la he querido tratar, ¿no? O, por ejemplo, claro, yo siempre que digo que tenemos un 80% de éxito, de hecho suelo recalcar que eso significa que en el 20% de los casos el tratamiento no funciona. Pero cuando a alguien le pasa que no le funciona, ya digo que es muy puntual, pero es algo que te suele afectar bastante, pues te echa la culpa, ¿no? Y te dice, ay, es que yo pensaba que me iba a funcionar, yo puse toda mi confianza en usted. Y dices, no, si yo lo primero que quiero es que funcione, pero nada es infalible y hay que tenerlo muy en cuenta. Luego también es muy importante el saber que tenemos pacientes que hemos tratado a lo mejor hace 2, 3 años y que les hemos tratado, no han querido volver a revisiones porque se encontraban bien, por lo que fuera, han vuelto a tener un problema y muchas veces la gente como que se confía más, ¿no? Lo trata de una manera más conservadora, a lo mejor, y luego van mal las cosas y el cáncer, yo siempre digo que no es un enemigo pequeño, nunca. Que nunca hay que esperar, que aunque sea un cáncer muy inicial es muy importante poner toda la carne en el asador, porque hasta los tumores que parecen más sensibles pueden llegar a provocar secuelas muy importantes o hacer que el paciente fallezca, que son súper importantes las segundas opiniones, el preguntar en otros sitios, porque esto lo tenemos muy interiorizado. Por ejemplo, uno va a comprar un coche y va a 7 sitios y pregunta y mira los precios, todo esto. En la sanidad debería ser igual, porque hay muchísima desigualdad en sanidad. Repito mucho una campaña que tiene la Asociación Española contra el Cáncer, que dice, tu código postal importa más que tu código genético, porque hay mucha desigualdad. Y no significa que cuando hacemos una segunda opinión es que estamos criticando a nuestro médico diciendo lo está usted haciendo mal, sino que es que puede ser que ese médico haga lo mejor que puede con los recursos que tiene y con la experiencia y la formación. A mí, cada cierto tiempo viene un paciente con un tratamiento nuevo que le están haciendo en otro sitio que a lo mejor yo no conozco y que es un tratamiento maravilloso. Me ha pasado hace nada con un paciente que ha venido de Alemania, que le han tratado unas metástasis pulmonares con un tratamiento nuevo, que ha tenido una respuesta increíble y lo primero que he hecho ha sido pedir el contacto del oncólogo que le ha tratado pero a mí para me genera aprender. Mucho estrés. Entiendo que el mundo funciona así, ¿no? Has traído de Estados Unidos una maquinaria que en un 80% funciona. ¿Esta maquinaria no la tiene la Seguridad Social? Solo un hospital, Valdecilla, en Cantabria. Vale. Gracias a ti. Gracias Sí, a verla. sí. Vale. En Valdecillas también tendrán un porcentaje prácticamente igual, ¿no? Cercano al 80%. ¿No lo estamos poniendo en diferentes centros en España? ¿Hay alguien que tiene algo también fantástico en Alemania y no sale? O sea, no hay una asociación mundial para estar informados. Porque claro, si se entera el oncólogo de algo cuando ya se ha muerto mi padre, pues ostras, me hubiera gustado que se enteraran antes. O sea, el mundo es muy complicado. Claro, es muy complicado y de hecho en esto hay muchas injusticias porque no todas las comunidades tienen los mismos tratamientos. No solo ya con esto, que hay mucha desigualdad, que hay hipertermias más básicas que se están poniendo, son más económicas las tecnologías en diferentes hospitales, o sea, va progresando porque esto está aprobado por el Ministerio de Sanidad en España, no es algo alternativo. INMOA es un centro oncológico con los tratamientos aprobados por Sanidad, no es ninguna cosa rara, pero por ejemplo pasa con la protonterapia, que es un tipo de radioterapia súper precisa, es una tecnología costosa, solo la hay a día de hoy en 2 centros privados en España
Y lo habrá en la pública porque Amancio Ortega ha donado 240 millones de euros para poder poner esa tecnología. Esto no es justo, que haya pacientes que se puedan beneficiar si tienen más recursos o menos. O, por ejemplo, ¿por qué hay hospitales que no tienen tratamientos de radioterapia o de inmunoterapia? No hay las mismas líneas de tratamiento para los pacientes oncológicos en los diferentes hospitales. Quiere decirse que a lo mejor en un hospital de Madrid hay 5 opciones de quimio y en otro hospital de otra comunidad más pequeña hay 3. Pero quiere decir que si alguien tiene un cáncer en Valdecilla, si vive por allí cerca, lo pueden atender, ¿tiene más posibilidades de curarse? Puede ser en Valdecilla o en Madrid, porque además es muy desigual dependiendo del tipo de tumor. Hay comunidades que tienen en un tipo de tumor más tratamientos que otras, sin embargo un hospital puede ser muy bueno en cáncer de pulmón y menos bueno en otro tipo de tumores. Entonces es verdad que somos muy afortunados de tener una sanidad pública. Yo soy súper defensora que pueda atender a pues, la población y asistirles, ¿no? Pero no llega a todos, los recursos son limitados, con lo cual por eso es muy importante las segundas opiniones, porque dentro del tratamiento del paciente lo ideal es un tratamiento multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Que varios médicos colaboren en el tratamiento y cada uno haga lo mejor que puede con lo que tiene, pero a veces hay que moverse, ¿no? Para el paciente es como muy duro porque dice, yo no sé de esto, yo voy a mi hospital, me fío a ciencia, a ojos ciegos, sí, ¿no? Lo que me dicen, pero es muy importante el moverse, el preguntar, pedir segundas opiniones y luego con toda la información tomar una decisión, porque es que nos puede cambiar la vida. Yo he visto muchos pacientes y tengo muchos pacientes que no eran operables en otras comunidades, por ejemplo, y han sido operables en Madrid. Claro, entre operarte y no operarte significa vivir o morir. Y esta es una diferencia sustancial. Y esto yo lo he vivido en primera persona, tengo pacientes así y tengo muchos pacientes, igual que mi madre, que pues no había opciones de tratamiento. Hemos tratado, y no solo con lo que nosotros hacemos, que aporta mucho, sino con a veces decirle, oiga, mire, hay esta opción de tratamiento en otro sitio, porque también hacemos eso, buscamos una oncología de excelencia donde podamos, por ejemplo, trabajar con virus oncolíticos, vacunas de células dendríticas, que son tratamientos que estimulan el sistema inmune y que aunque nosotros no los hagamos físicamente todavía en INMOA, porque los haremos, pues derivamos, ¿no?, a centros de referencia. Le decimos, mire, vaya usted a este ensayo clínico, a este otro hospital, porque nosotros evidentemente tenemos una parte, no lo tenemos todo, pero es importante que la gente se informe. Claro, el nombre de tu centro era INMOA. INMOA, que se llama INMOA. Instituto Médico de Oncología Avanzada, y la abreviatura es INMOA. Tienes el centro de Madrid, has abierto un segundo centro en Bilbao, ¿me equivoco? Sí, en Bilbao, efectivamente. Efectivamente, en realidad lo que hemos hecho es acercar el tratamiento a los pacientes del norte. Queremos, de hecho, abrir más centros en España porque al final pues, es facilitarles un poco el acceso. Como decíamos al principio, es un centro que es puramente privado y es puramente privado porque realmente necesitamos que sea sostenible. La sanidad pública no está financiando la mayor parte de los tratamientos, aunque parece que puede empezar a financiar alguno de ellos. Las aseguradoras privadas también es verdad que intentan quedarse al margen hasta que la sanidad pública se implique, aunque también están empezando a financiar alguna cosa, pero dentro de esa sanidad privada son tratamientos que el coste medio que pagan los pacientes son 5.000, 5.500 euros, algo así. Quiero decir que no es algo que a lo mejor tenga todo el mundo, pero no son cantidades astronómicas que uno no se pueda plantear. Si tienes disponibilidad de 5.500 euros, es más fácil que te cures del cáncer. Eso es. Es triste. Eso es. Pero bueno, si te vas a morir, todos nos vamos a morir. Todos nos vamos más a morir. vale vivir más tiempo y que la herencia sea inferior, digo Eso yo. es. No sé. ¿Te habrás encontrado familias que por el hecho, igual la mujer o el marido, los hijos, dice, uy, 5.000 euros, igual tienen 50.000 en la cuenta? Claro. Sí, eso ocurre y a mí me resulta además muy frustrante, porque yo cuando veo a un paciente, la verdad es que como además los casos son muy complejos, yo siempre digo que en INMOA los casos que veo me generan mucho más desgaste que los que veía en el hospital público donde estaba trabajando. ¿Por qué? Porque yo en el hospital público veía casos sencillos, casos más complejos. Bueno, en INMOA suelen ser casos complejos, ¿no? Entonces, después de todo el desgaste que supone, primero pensar, analizar bien el estudio, pros, contras de los tratamientos, todo esto, cuando de repente ves que una persona no quiere arriesgar 5.000 euros
para ver si ese tratamiento puede funcionar o no, porque muchas veces la pregunta es, doctora, ¿usted me asegura que el tratamiento me va a funcionar? Y digo, no se lo puedo asegurar. Pues digo, medicina, bueno, nada en la vida es infalible, ¿no? Pero yo no se lo puedo asegurar. Lo que le puedo asegurar es que con las opciones que tiene, las estadísticas son estas y que con el tratamiento podemos incrementar mucho las posibilidades de supervivencia. Y ya digo, muchos de nuestros pacientes no son curables para siempre. Yo sé que mi madre desafortunadamente no tiene un cáncer curable para siempre. No es lo mismo, como decía antes, morir de cáncer que morir con cáncer. Efectivamente, eso es súper importante. Yo siempre digo eso, y con el cáncer a día de hoy además se puede convivir. Yo hay una entrevista que me hicieron una vez que tuvo mucho impacto porque decía, se puede ser feliz y tener cáncer, porque el cáncer es una circunstancia con la que convives y a día de hoy se puede hacer con mucha calidad de vida. Lo que nosotros hacemos, entre otras cosas, también mejora la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos secundarios habitualmente de la quimio, de la radioterapia, porque facilitamos que los tratamientos vayan más a donde tienen que ir, ¿no? Con lo cual los pacientes se suelen encontrar hasta mejor. Siguen trabajando, continúan con su vida muchas veces, con lo cual ya solo aunque fuera por calidad de vida, realmente el invertir esta cantidad de dinero, que muchas veces lo invertimos en unas vacaciones para estar bien una semana, 10 días con la familia, pues hombre... O en un extra de un coche. O en un extra de un coche, efectivamente, ¿no? Yo creo que tiene un impacto muy grande y es verdad que resulta frustrante, ¿no? Cuando ves que un paciente no quiere arriesgar ese dinero, que evidentemente a mí me encantaría que todos los tratamientos fueran gratuitos, porque además me generaría mucha más libertad en la prescripción. Yo, por ejemplo, en el hospital público nunca me paraba a pensar en el coste de un tratamiento para un paciente. Yo prescribía lo que creía que era lo mejor sin pensar, ¿no? Cuando hacemos tratamientos privados siempre soy muy cautelosa en ver muy clara la indicación, porque al final supone un esfuerzo económico de la otra parte y entonces intentas ajustar las cosas muy bien, ¿no? Y claro, es mucho más, además, siempre digo que parece que tenemos esa presunción de culpabilidad, ¿no? O sea, cuando el paciente viene y al paciente que no le funciona el tratamiento, yo a veces me siento como agobiada, ¿no? Digo, porque parece, dices, ha gastado un dinero y encima no le ha funcionado, ¿no? Y a veces hay personas, muy poquitas, tengo que decir, muy poquitas, que claro, se enfadan porque dicen, oye, yo he pagado, me tiene que funcionar. Yo creo que se enfadan todas con la vida, no contigo. Eso algunos es. lo transmiten, algunas no. Eso pero es. el enfado es con la vida, no contigo. Eso es. Pero le Eso parte es. la cara a quien la da. La vida no da la cara, tú sí. Eso es. Y te toca recibir. Yo también creo que es eso. De hecho, es más, fíjate, yo no lo juzgo porque digo, habría que ver cómo viviría yo esa situación. Yo al final me han pasado muchas cosas, cuento esta historia de mi madre y yo he pasado el mismo cáncer que ha tenido ella. ¿Has tenido cáncer tú también? El mismo cáncer que tuvo ella. Tú fíjate, o sea, para mí cuando la vida ya piensas que te ha dado unos cuantos golpes y pasa todo esto de mi madre a los 3 meses de que yo la trato, cuando ya se habían acabado las opciones, le hacemos el primer escáner, habían desaparecido las metástasis y yo digo, qué alegría, qué felicidad. A mí me había salido una mancha blanca en este dedo y entonces ahí decido ir al dermatólogo porque pensé que era una infección, algo así del estrés. Yo había vivido unos meses horribles, súper estresantes y cuando voy me dice, bueno, vamos a hacer una revisión de toda la piel, que yo hacía mis revisiones con frecuencia y me diagnostican un melanoma infiltrante como el suyo. Claro, fue un impacto que yo decía, esto no me puede estar pasando. Nos hicimos un test genético para ver si había algún gen que predisponga y no tenemos ningún gen que nos predisponga al cáncer. Yo estoy totalmente convencida que el estrés fue mi gran predisponente. Claro, yo no vivía pensando que mi madre se fuera a morir con 58 años de cáncer. A mí me tuvieron que operar. De hecho, me operaron sin que mi familia supieran nada porque yo cómo iba a llegar a casa y decirle a mi madre, mamá, ahora yo tengo el mismo cáncer que tú. Claro, mi madre emocionalmente estaba destrozada con su situación, toda mi familia en general, y fue un momento, o sea, súper duro. Yo recuerdo que era verano y además a mí el melanoma me salió en la zona como del corazón, justo aquí donde el pecho. Y yo no me ponía en bikini, no cogía a mis hijos en brazos porque no podía coger pesos, porque me tuvieron que quitar hasta un trozo del músculo en la cirugía y todo el mundo era, ¿qué te pasa este año? Estás muy rara, no sabemos qué te pasa. Claro, fue súper duro porque yo me tuve que callar toda esa parte por proteger a los demás porque pensaba no va a aportar nada y al final
esa experiencia que fue muy dura y que no voy a decir que la agradezco porque hubiese preferido no pasarla, pero es verdad que también me hizo ver la posición del paciente, ¿no? El verlo de cerca. Fíjate que ahí incluso diría que si fuera hoy a lo mejor hubiese contado la realidad de lo que me hubiese pasado a mi familia. Porque yo me puse una mochila muy pesada encima, que era ocultar también todo mi sufrimiento. Tampoco te ayudaba, imagino, en ese momento. Claro, entonces yo necesitaba llorar, yo necesitaba abrazar a mi madre y de hecho mi madre no supo la gravedad de su enfermedad hasta años después, porque yo a ella le ocultaba información, no le decía que tenía tantas metástasis, le decía menos. Esto es importante, cuando mi padre tuvo cáncer y tal, hay que ser sincero y bruto con el paciente. Se merece saber la verdad si el médico ha dicho que le quedan 15 días de vida, que igual se equivoca. ¿Hay que ser tan bruto con el paciente o hay que decirle lo que tú crees que es mejor y que no sea toda la realidad? Mira, es difícil lo que digo. Legalmente los médicos estamos obligados a darle el diagnóstico al paciente. Entonces tenemos que decírselo, pero eso no implica que tú le tengas que decir a un paciente le quedan 15 días de vida. Eso no implica que le tengas que decir al paciente esta enfermedad no tiene un tratamiento que sea curativo. ¿Por qué? Porque además los pacientes que quieren saber, evidentemente yo les respondo a todas las cosas que preguntan, pero mucha gente no quiere saber eso. Entonces, ¿de qué sirve que tú le digas a un paciente, y esto me pasa con muchos pacientes que vienen y me lo cuentan, doctora, es que me han dicho, tiene usted cáncer, se va a morir? Ese paciente ya se ha muerto porque le has matado en vida, porque solo piensa me muero, o le dices, mire, este tratamiento solo funciona en un 10% de los casos. Ya piensa que no le va a funcionar, ya su cortisol está por las nubes. ¿Por qué? Porque dice un 10% significa nada. ¿Y es mejor no decírselo? Claro, yo en esos casos no les doy una información al detalle que ellos no me pregunten, porque muchos no lo quieren saber. Correcto. Entonces, tiene usted un cáncer con metástasis, esto no es curable para siempre, pero es que yo no sé si va a ser curable mañana. O sea, no es curable para siempre significa que podemos mejorar la enfermedad con el tratamiento, podemos aumentar la supervivencia, podemos cronificar la enfermedad. Pero si el paciente no me dice, porque si me pregunta directamente qué expectativa de vida tengo, yo siempre le digo, según las estadísticas, las personas pues viven con este tipo de tumor, por ejemplo, los tumores cerebrales son 11 meses. Pero digo, pero continuamente rompemos las estadísticas. Con lo que nosotros hacemos, estamos rompiendo las estadísticas que tenemos pacientes con esos tumores cerebrales que llevan vivos 5 años. Con lo cual, una estadística es una probabilidad. Si yo tengo un 1% y me toca, tengo el 100. Si tengo el 99% y no me toca, tengo el 0. Con lo cual, les damos información, pero también creo que hay que ser un poco cauteloso porque los médicos no tenemos una bola de cristal, sabemos pronósticos, sabemos estadísticas, probabilidades, que realmente si tú le das unos datos a un paciente que le estás condicionando ya, por ejemplo, mi madre tenía un estado emocional terrible, o sea, yo recuerdo y recordaré siempre el momento del diagnóstico cuando la metástasis cerebral, que ella se encontraba mal y yo por eso fui donde estaba y fuimos al hospital y yo sinceramente pensé que no iba a tener nada relevante. Digo, bueno, pues será que se encuentra mal por otra cosa o quieres creer eso, ¿no? Recuerdo el momento donde se vio la primera metástasis en el escáner y la médico de urgencias me dijo, no le digas nada a tu madre, no le digas nada. Y yo digo, ¿cómo? No le puedo no decir nada. Evidentemente la iban a tener que operar. Entonces mi madre entró a la consulta, la recordaré siempre, llevaba un vestido verde largo y me dice ella, tengo metástasis, ¿no? Y porque ella, claro, ella me vio que me habían llamado aparte, estaba ya como preocupada, ¿no? Y le dije, sí, cayó fulminada al suelo, llorando, se desmayó, o sea, fue todo súper duro. Claro, yo me tocó luego vivir el ir a casa a contárselo a mi padre y a mi hermano. Y claro, ellos era como, tú vienes con el problema, pero traerás la solución, porque tú eres la oncóloga. Claro, entonces era una carga. Y yo les dije, bueno, hay que operarla, todo puede salir bien. No les dije, la enfermedad no es curable para siempre. Podemos eliminar esto, pero no es curable para siempre. ¿Por qué? Porque pensé que no les iba a aportar nada más que sufrimiento y no era una información para compartir en ese momento. Mi madre emocionalmente estaba destrozada, su cortisol estaba por las nubes. No, lo siguiente, ella misma decía, me quiero morir, me quiero suicidar, me quiero morir, porque no soy capaz de soportar este miedo que tengo. Claro, que yo le dijera a mi madre, mamá, no soy una metástasis, son 5 o tal, lo único que hacía era que ella quisiera tirar la toalla. Entonces no iba a aportar nada y realmente ella tampoco preguntaba por todo eso. ¿Qué ocurría?
que ella se quejaba cuando tenía algún efecto secundario, incluso me echaba la culpa y me decía, me estás haciendo todo esto, si no estoy tan mala, ¿para qué me haces todo esto? ¿No? Se enfadaba. Ella se enteró de mi melanoma, de mi cáncer, como 2 años después o algo así, porque un día estábamos yendo al hospital y mi madre se hacía resonancias, se sigue haciendo resonancias y PET de control cada 3 o 4 meses. Y estaba harta de hacerse, ya no quería hacerse más pruebas porque dice, qué lata, odio que me pinche, no quiero ir. Y por uno de los tratamientos que tuvo muy al principio es diabética, como yo, que yo soy diabética desde los 6 años. Y se pone insulina y ella lo lleva fatal porque tiene que controlar la glucemia, lo que come, todo eso lo lleva fatal. Y entonces íbamos en el coche y yo ya iba muy nerviosa porque cuando mi madre ha tenido metástasis cerebrales ha habido veces que yo las he visto en directo en la resonancia mientras se la hacían. Y yo cuando salía y ella me preguntaba, ¿qué tal todo? Yo le decía, todo bien, mamá, todo bien. Y yo sabía que tenía una metástasis nueva, pero no quería decirle nada hasta que yo no supiera cómo lo íbamos a solucionar, ¿no? Con lo cual le decía, la tengo que ver con detalle, pero a priori todo bien, no hay nada relevante, ¿no? Luego ya días después le decía, hemos visto una cosita muy pequeña, que es muy pequeña, pero la vamos a tratar, no te preocupes, ¿no? Pero claro, en ese momento tú como hija quieres salir, llorar, abrazar a tu madre y decirle, mamá, no te mueras. O sea, emocionalmente es duro, ¿no? Y sales emocional increíble. Claro, es súper duro. Eso es una mochila que te cargas ahí importante, ¿no? Con lo cual yo ya iba a aquella resonancia angustiadísima porque no me puedo permitir vivir solo esto desde la postura de hija, sino que si pasa algo, la que lo tiene que solucionar a priori soy yo. O sea, voy a ser la que se tiene que implicar, ¿no? Con lo cual es como doblemente duro. Y entonces iba quejándose y me dice ella, es que claro, tú no sabes lo que es pasar por esto, todo lo que yo he pasado con el cáncer, la operación que me tuvieron que hacer y ahora encima soy diabética porque tú no sabes lo que es pasar por eso. Y le dije, mamá, yo soy diabética desde los 6 años y de hecho yo he estado 2 veces en coma por una bajada de glucosa, siendo ya con una niña con 6 años y más tarde otra vez. Digo, claro que lo sé. Y me dice, ya ves, qué suerte tienes, tú te has acostumbrado desde pequeña. Y yo, claro, yo ahí colapsé, dije, ¿cómo que qué suerte tengo? O sea, yo llevo desde los 6 años y mi madre, la pobre, ha sufrido mucho por mí. Y entonces yo exploté, me puse a llorar, le dije, mamá, eres una egoísta, yo he tenido el mismo cáncer que tú. Claro, imagínate, mi madre de repente se cayó en seco y me dice, ¿cómo que has tenido el mismo cáncer? Claro, ahí conté toda la historia. Y cuando hablaba de esa carga emocional, a mí me pasó hace 1 año, poco más de 1 año, que yo me noté unos ganglios en la axila y entonces me hice pruebas, tal, porque tengo riesgo de metástasis igual que mi madre. Y me hicieron un PET, que es una prueba donde brillan las células malignas y a priori parecía que tenía metástasis en todas partes. O sea, el PET salió fatal. Y yo volví a casa pues emocionalmente fatal porque el impacto evidentemente fue muy grande y yo solo pensaba en mis 3 hijos. Y ese día me daban un premio por la tarde y me iban a hacer una biopsia a mediodía, ¿no? Y entonces yo tenía que hacer un montón de cosas para poder ir al premio, ir a la biopsia, todo esto, porque además mi madre me iba a acompañar al premio y digo, ahora a ver cómo oculto yo todo esto. Y estaba agobiada por ver cómo iba yo a la biopsia y luego mi madre y tal. Entonces llegó un momento que dije, se acabó ocultar, digo, yo no puedo con esta mochila, no tengo por qué estar cargándome el peso y esto lo digo por si a alguien le puede ayudar, de que por proteger a los demás yo estoy sufriendo más y yo realmente tengo un problema de salud y tengo que priorizarme porque precisamente eso es cuidar a la gente que me quiere, que yo me cuide y que esté bien, ¿no? Entonces llegué a casa y dije, pues no, pues si mi madre se preocupa o mis padres se preocupan, lo siento por ellos, pero necesito priorizarme porque no puedo más con este peso, ¿no? Entonces les dije, mira, me van a hacer una biopsia porque me ha pasado esto. Les dije, mira, yo creo que no va a ser nada para también intentar quitarles hierro al asunto y tal. Y mi madre se puso a llorar, súper agobiada. Y hay una cosa que yo recuerdo que pienso, madre mía, qué bruja fui en ese momento, porque mi madre se puso a llorar y que estaba fatal. Ay, madre mía, todo lo que me pasa y tal. Y yo me giré y le dije, mamá, no eres la protagonista. Que imagínate, mi madre me miró como diciendo, qué hija más desagradable tengo. Y es verdad y no me arrepiento porque le dije, mamá, te quiero mucho y entiendo el agobio que tienes, ¿no? Pero te pido por favor que todo este agobio vayas a tu habitación, que llores, que lo entiendo, pero es que yo no puedo más con tu sufrimiento ya sobre el mío. Yo necesito poder gestionar lo mío porque, claro, para mí que mi madre estuviera mal significaba no solo verla muy triste y sufrir porque la ves triste, sino que su cortisol suba, sus células se multipliquen y además de mis supuestas metástasis tenga que tratar las suyas. Con lo cual
Esto yo creo que es un mensaje, por si a alguien le sirve, que a mí me ha servido, que es muy importante que cuidemos a los demás, que les queramos, por supuesto, pero que tenemos primero que cuidarnos nosotros mismos, porque si no, al final lo que va a hacer es que realmente nos enfermemos y no podamos volver a cuidarles, con lo cual si es tú no importante. estás bien, no puedes cuidar a los demás. Esto es, cuidar de los demás si tú no estás bien. Eso es. Y no creo además que sea egoísmo, sino que es pura necesidad. Yo ahora mismo, cuando a veces puedo estar un poco menos de tiempo con mis hijos para poder ir al gimnasio, yo antes eso para mí era impensable, porque era qué mala madre, ¿no? Y ahora digo, es que si yo no voy al gimnasio y estoy sana y no tengo la energía de cuidar a mis 3 hijos, al final pues no me va a servir de nada querer estar con ellos porque no voy a poder realmente, ¿no? Y al final, incluso muchas veces digo, si uno está trabajando todo el día, ¿no? Y lo típico, los que tenemos niños, quieres llegar a casa porque les quieres ver, porque te sientes culpable, no has estado con ellos, pero tú sales en tensión porque has tenido un día muy intenso y además vas corriendo, hay tráfico, llegas tarde, llegas con ganas de verles, tienes niños que a lo mejor son pequeños o mayores y hacen algo que no te gusta y te enfadas un montón y les echas una bronca y dices, tienes esa sensación de con las ganas que tenía de verles y ahora ya estoy súper enfadado que ni quiero hablar, ¿no? Si en vez de irte directo del trabajo a casa, te vas a hacer deporte, te vas a tomarte algo en una terraza y te dedicas media hora a ti mismo, a relajarte, a calmarte, a dedicarte tiempo, cuando llegues a casa, esa situación que puedas ver que no te gusta tanto porque han hecho algo que no te gusta, la gestionas de una manera totalmente diferente. El trato que les vas a dar es totalmente diferente y la calidad que vas a tener con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con quien sea, va a ser infinitamente mejor. Con lo cual, al final, tenemos que quitarnos esa idea de que somos egoístas por cuidarnos, por priorizarnos, porque es la mejor manera de cuidar a los demás. Has comentado antes que la mitad de los hombres padece o padecerá cáncer y 1 de cada 3 mujeres lo va a padecer o lo padece. Sí. Parecen estadísticas. O sea, ¿por qué el hombre más que la mujer? Pues porque los hábitos de vida suelen ser peores habitualmente. Tú fíjate que hay unas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística que dicen que en España la gente entre los 40 y 79 años, el 62% de las muertes son por enfermedades cardiovasculares o cáncer. De las cardiovasculares se estima que el 80% son prevenibles con los hábitos de vida. Y ahí los hombres soléis tener un papel más importante porque os cuidáis menos a nivel de pues, el tipo de comida, porque las mujeres siempre además con la parte más estética de que no queremos engordar, todo esto nos cuidamos un poco más, pero esas enfermedades son prevenibles en el 80% de los casos. El cáncer se puede prevenir en más del 40% según el Plan Europeo del Cáncer y eso que ahí no está cuantificado el estrés, simplemente son hábitos de vida más eso, alimentación, ejercicio físico, todo esto. Si cambiamos los hábitos de vida podemos prevenir más del 50% de las muertes entre los 40 y los 79 años. Esos hábitos de vida son más ejercicio. ¿qué recomiendas tú a tus pacientes? Dormir más, no sé. Eso es. Sobre todo, como cosas activas que podemos hacer, dormir el número de horas que necesitamos dormir, que puede ser entre 6 y 8, o sea, la gente que dormimos, y yo me incluyo, tiendo a dormir poco, pero realmente nuestro cuerpo necesita al menos 6 horas de sueño al día. ¿Por qué? Porque durante la noche tenemos varios como ciclos de sueño, ¿no? Que tienen varias fases cada ciclo. Esas fases son consecutivas y cada una tiene una función. Unas ayudan a reparar las células del sistema inmune, otras ayudan a fijar los recuerdos, otros ayudan a que la musculatura se fortalezca. Entonces, cada fase tiene su papel. Si uno tiene despertares por la noche, por ejemplo, si rompes el ciclo, vuelves a empezar. ¿Qué quiere decir? Que si el ciclo tiene 5 fases, hay veces que nunca llegas a la quinta, como te despiertes. Y además tienes que tener entre 4 y 6 ciclos de sueño durante la noche, para que realmente tu cuerpo haga esas tareas que tiene que hacer por la noche. Mejor 6 seguidas, perdón, pero puede ser 4 por la noche y 2 al mediodía de siesta. No. ¿Por qué? Porque no sé, son sumables. Tienen que ser ciclos seguidos para que esto es como cuando se está actualizando el ordenador, que te pone y es un proceso, tiene que ir pasando fases. Si tú lo interrumpes, cuando vuelves a empezar, con lo cual no has cumplido esas últimas fases, tienen que ser seguidas. La siesta ha demostrado que aumenta la supervivencia, pero la siesta de unos 15-20 minutos. La power nap, ¿no? Que se conoce. Eso es. Claro, cuando uno piensa, por ejemplo, la meditación ha demostrado
demostrado también que aumenta la supervivencia de las personas. Y es que es lo mismo que una siesta ligera, una meditación, si te pones a pensarlo, ¿no? Es una siesta que tiene que ser breve, porque si entras en una siesta profunda, te metes en el ciclo del sueño de la noche, que encima lo cortas a mitad de tiempo y eso no es bueno. Y al final, una siesta ligera y una meditación son como lo mismo, porque cuando estás en una siesta breve te ayuda a calmar la mente, a bajar esos niveles de cortisol y a que tu cuerpo se relaje, y ha demostrado un beneficio en la supervivencia. El descanso nocturno es súper importante. ¿Qué puede ayudar para descansar por la noche? Pues no usar las tablets, los móviles, todo lo que sea la luz azul, porque parece que es como la luz solar y entonces nuestro cuerpo dice toca estar despierto, y también hacer pues meditación antes de dormir. Y luego se ha demostrado que es muy positivo también dormirse con pensamientos positivos, visualizar cosas positivas. ¿Por qué? Porque baja el nivel de estrés del cortisol que tienes. Y hay gente que dice, pero si he tenido un día horrible. Dices, pues focalízate en pequeñas cosas. A todos nos pasa algo bueno en el día. Y algo bueno puede ser algo tan minúsculo como que has tenido la fuerza de voluntad de que ese día te has tomado el café sin azúcar, por ejemplo. Y dices, oye, pues lo he conseguido. Es fijarse en cosas microscópicas y agradecer algo que hayas tenido, ¿no? Eso ayuda a que tu cortisol baje, duermas mejor. La parte de la alimentación es fundamental y hay que tener mucho cuidado con las dietas milagro. Estas dietas, ahora mismo hay tanta desinformación. La Organización Mundial de la Salud lo define como una infodemia, que es como una pandemia de desinformación, porque uno ve en las redes sociales mucha gente hablando de dietas milagros, del ayuno, de la dieta alcalina, de la dieta Warburg, de un montón de cosas que no son reales. La dieta mediterránea realmente es la dieta que ha demostrado que aumenta la supervivencia de la población y los pacientes oncológicos. Hay alimentos que previenen del cáncer y hay alimentos que potencian el cáncer, y eso está demostrado. ¿Cuál potencia el cáncer? La carne procesada, por ejemplo. La carne procesada tiene una evidencia tipo 1, eso significa totalmente demostrado que aumenta el riesgo de cáncer. El 18% de los casos de cáncer de colon tienen relación con el consumo de alimentos procesados. Cuando uno ve el mapa del cáncer en España, ve por colores la incidencia del cáncer, de cada tipo de cáncer en cada comunidad, ¿no? Si uno mira al norte, hay mucho caso de cáncer de pulmón y de cáncer de cabeza y cuello, que llamamos laringe, boca, todo esto está relacionado con el consumo de alcohol y tabaco, que es superior. Si uno mira Castilla, por ejemplo, tiene mucha más incidencia de cáncer gástrico y de estómago por el consumo de embutidos. ¿Significa que no puedo comer nunca embutido? No, significa que no puede ser parte de tu dieta diaria. Por cada 50 gramos diario que comes de carne procesada aumenta tu riesgo de cáncer de colon casi un 20%. Y yo en carne procesada había entendido no el embutido, había entendido más hamburguesas así, ¿no? Extrañas o cosas fritas de estos, los nuggets estos o como les quieran llamar. Claro, carne procesada es todo lo que lleva un proceso como de conservación. Ahí están las salchichas. ¿El jamón? El jamón se considera carne procesada, ¿sí? Pero es verdad que dentro de las carnes procesadas tiene propiedades... 5J, digo yo que estará El ibérico, de hecho, es el mejor. De hecho, a mí los pacientes me dicen, póngamelo en receta, ¿no? Porque tiene propiedades cardiosaludables también por el tipo de grasa que tiene. Pero, por ejemplo, el jamón york, los fiambres, es carne procesada. Se lo damos a los niños para merendar como algo súper sano, ¿no? Y todo eso. Claro, todo ese tipo de cosas. Entonces, es fácil comer 50 gramos de carne procesada al día, porque tú desayunas un día algo que lleve jamón york, al día siguiente comes, yo qué sé, algo que lleve hamburguesa, otro día lomo, chorizo. ¿Significa que no lo puedo comer nunca? No, significa que no puede ser parte de la dieta diaria. El consumo, por ejemplo, de aceite de oliva virgen extra se ha demostrado que disminuye el riesgo de tener determinados tipos de cáncer. El consumo de leche protege frente al cáncer de colon. Pues comes un poquito de jamón con tomate y con un poquito de aceite y ya te baja, ¿no? Buenísimo. Aceite de oliva virgen extra, súper importante. La leche, que hay mucha controversia, protege frente al cáncer de colon y eso está demostrado. La fibra, sobre todo cereales integrales, leche de vaca. Hay mucha controversia porque dice la leche aumenta el riesgo de cáncer. No es verdad. Hay algún estudio que dice que en tumores de mama, la leche, por la cantidad de hormonas que tiene la vaca, en tumores de mama hormonodependientes, que no son todos dependientes de hormonas, solo algunos, podría potencialmente aumentar el riesgo, pero no hay una evidencia por los estrógenos, pero no hay una evidencia clara. O sea que hay que cogerlo muy con pinzas.
Hay alimentos, lo que decía antes, la fibra protege frente al cáncer de colon. El tomar el arroz integral, la pasta integral, el pan integral, eso protege frente al cáncer de colon. Al final es la dieta mediterránea que conocemos tan bien en España y desafortunadamente estamos perdiendo. Además comemos tan mal, pero no nosotros. Hemos normalizado incluso. Bueno, vamos a comer pescado, ¿no? Que tiene tal. Pues ahora resulta que el pescado tiene microplásticos y tiene mercurio. Hostia, pero vamos a ver, entonces, ¿qué estamos comiendo, no? Claro, no es fácil, pero lo más importante es que la dieta tiene que ser variada, porque, por ejemplo, efectivamente hay pescados que tienen mucho mercurio. Los pescados grandes suelen tener mucho mercurio, pero en bajas dosis no pasa nada. Lo que no puedes comer es siempre atún, por ejemplo, que tiene mucho mercurio. Hay que cambiar. Tienes que cambiar. Todos los pescados azules, el salmón, la trucha, tienen mucho omega 3. Son al final antioxidantes muy potentes que se ha demostrado que disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que hablan que incluso los pescadores que trabajan sobre todo con mariscos, con pescados azul, no por el consumo de pescado, por la cantidad que ingieren, sino que si lo ajustamos a la cantidad que ingiere otra persona, tienen menos riesgo de tumores que se llaman hematológicos, leucemias, linfomas, y es por tocar el pescado, por los propios ácidos grasos que atraviesan la piel y parece que está relacionado con eso. Entonces, al final, la dieta mediterránea, evitando comer alimentos procesados de manera muy frecuente, si no se pueden tomar de manera ocasional. El evitar cocinar a la brasa, las cosas quemadas, esas cosas generan compuestos químicos que son cancerígenos. Las frituras, cuando freímos el aceite al final llega a unas temperaturas que esas micropartículas que se queman son cancerígenas, con lo cual si estamos todo el rato comiendo ese tipo de alimentos aumentamos el riesgo de tener cáncer. El tomar grasas saludables, que se pueden tomar y hay que tomar grasas, el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos como las nueces, son antioxidantes muy potentes. Como decía antes, los cereales integrales, evitar los azúcares añadidos. Súper importante. ¿Por qué? Porque el azúcar genera picos de glucosa y esa glucosa genera picos de insulina y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento de las células malignas, con lo cual tenemos que evitar azúcares añadidos y dentro de los alimentos además hacer una dieta que sea equilibrada desde el punto de vista de, por ejemplo, el zumo de naranja. Las abuelas nos han dicho toda la vida que es sanísimo y te lo tienes que tomar como si fuera una gincana, rápido porque se van las vitaminas, ¿no? Era como un concurso. Y en realidad el zumo de naranja no es nada saludable. Al quitarle la pulpa de la naranja le quitamos la fibra y entonces genera un pico de glucosa tremendo. Es lo más insano que puede haber el zumo de naranja. Eso genera una descarga de insulina, que eso va a provocar que el riesgo de que se multipliquen las células malignas aumente. Con lo cual hay que tomar una dieta equilibrada con la fruta de postre, que hay gente que decía, no, la fruta mejor primero. No. ¿Por qué? Porque la fruta tiene fructosa, que eleva la glucosa, y lo que tienes que hacer es tomar otros alimentos que aplanen esa elevación de la glucosa para que no se produzca ese pico, con lo cual la combinación es muy importante. Se habla mucho ahora de la microbiota, ¿no? Todo está súper de moda, la microbiota. La microbiota son las bacterias sanas que tiene el intestino y hay que alimentarlas, esas bacterias. Si no tomamos una dieta sana, no vamos a alimentar las bacterias sanas porque se nutren de determinados alimentos. Por eso lo de variada también. Y por eso lo de variada, porque no todas las bacterias comen lo mismo. Con lo cual, si comes siempre lo mismo, hay otras bacterias que se morirán de hambre. La felicidad depende de lo que comemos y no por la sensación de bienestar. La serotonina, que es la hormona de la felicidad, viene del triptófano. El 90% de la serotonina viene de ahí. El triptófano solo se puede consumir por los alimentos, sobre todo proteínas, verduras de hoja verde. Claro, si tú no estás tomando una dieta sana, no tiene serotonina, que es la hormona de la felicidad, con lo cual hay una relación súper directa, ¿no? Se dice, ¿no?, que se sabe ahora que hay neuronas en el estómago. Eso es. De hecho, el tubo digestivo tiene más neuronas que la médula espinal, sí, le llama el segundo cerebro. Por eso la gente... No, hay gente que tiene más barriga que cabeza. Totalmente. Ahora se dice muchas veces, mucha gente tiene problemas intestinales, problemas digestivos, le duele el estómago porque tiene mucho estrés, ¿no? Y es que repercute directamente porque todo nuestro tracto digestivo está lleno de neuronas. Entonces tenemos que comer una dieta sana, equilibrada, variada, y esto tiene un impacto súper importante porque no solo va a aumentar nuestro riesgo, como decía, de enfermedades tan graves como es el cáncer. O sea, el 40% de los casos de cáncer se relaciona con mala alimentación. Hay un dato que suelo repetir, que es
que está muriendo más gente por cáncer relacionado con comer mal que con fumar. Y esto es impactante porque no es porque comer mal sea peor que fumar. Fumar es la primera causa prevenible de cáncer que hay, quitar el tabaco, ¿no? Pero hay más gente comiendo mal que fumando, claro. Con lo cual está muriendo más gente. Aparte que no se ve, ves a alguien fumar, uf, madre mía. Igual tú estás comiendo una hamburguesa con fritura de no sé qué y con salsa de barbacoa y unos nuggets. Y fíjate que pese a que hemos avanzado mucho en el tratamiento del cáncer, la mortalidad no para de aumentar. O sea que dices, ¿cómo puede ser? Si cada vez curamos más, cronificamos más la enfermedad, la mortalidad aumenta porque la incidencia aumenta de forma exponencial. Y comemos peor, los alimentos tienen menos calidad, parece ser. Claro. Eso es muy importante cuando vamos a comprar los alimentos, por ejemplo, mirar las etiquetas. En las etiquetas los ingredientes vienen por orden según lo que contienen, la cantidad que contienen. Si vamos a comprar pollo y delante de lo que es el pollo vienen 5 cosas, quiere decir que lo que menos tiene es pollo, es otra cosa. No, yo aluciné, voy poco a los supermercados, pero lo tío voy a un supermercado, ¿no? y veo pavo, pechuga de pavo, 90 y tantos %. Y digo, entonces el otro 8% que 90, es. Y 90 y eso ya parece que es más alto. Sí. Pues entonces tendría que ser 100% pavo. O sea, esto que es plástico. Que es fécula de patata, ponen cosas así. Almidón, fécula de patata, todo este tipo de cosas. O sea, alucinante. Claro, hay un truco, por cierto, porque el que le pueda servir, que, por ejemplo, ahora que hay mucha gente en contra de los hidratos de carbono, ¿no? Dice, los hidratos de carbono son como veneno. Y no, de hecho yo siempre digo, si los hidratos de carbono generaran cáncer, los deportistas tendrían cáncer todos, porque necesitan consumir tantas calorías que los deportistas de élite comen hidratos de carbono, pero muchísimas calorías al día, ¿no? Los hidratos de carbono, lo que hay que tener cuidado son con los azúcares, pero los hidratos de carbono de la pasta, el arroz, pueden ser muy beneficiosos. Y hay un truco para que engorden menos y además suba menos la glucosa, que es comerlos recalentados. Si, por ejemplo, cocinamos el arroz o la pasta y lo enfriamos por debajo de 4 grados y luego lo calentamos para comerlo, el almidón que tiene se hace resistente, no se absorbe y no se genera ese pico de glucosa y engorda menos. Y esto es algo que puede ayudar a la gente en este caso el refrito es positivo. Eso es, el recalentado es positivo. Entonces es muy importante toda esa parte de la alimentación. Yo siempre digo que además se puede comer rápido. Es que no tengo tiempo, yo como comida rápida. Comida rápida puede ser sanísima. Simplemente que tú dentro de, igual que tienes que ponerte tu tiempo de gimnasio, que la Organización Mundial de la Salud dice que hay que hacer 20 minutos de ejercicio físico al día. 20 minutos no es nada. O sea, no hay excusa para Cuenta subir escaleras, pues ya que vas a casa sube escaleras, ¿no? Claro. Si tienes es más, tú puedes estar en la oficina trabajando y hacer 20 minutos, hacer unas sentadillas, porque no necesitas nada especial. Hay un montón de ejercicios de estos que se llaman de calistenia. Que Vibropower sirve la vibración. Eso hace más ejercicio por ti que tú por ella. O sea, realmente es un ejercicio muy pasivo, ¿no? Pero ahora que están estas gomas pero de te TRX. Vibra todo, ¿eh? Cuando estás ahí, dices, bueno, algo hace, ¿no? Está muy bien para liberar tensión, pero te tienes que poner activamente. Pero al final, encontrar ese tiempo, al final es querer encontrarlo. No hay excusa para no tener 20 minutos al día. Además, son pequeñas cosas. Dices, pues que trabajo en un 5º piso, no subas por el ascensor, sube por las escaleras, porque al final tenemos una vida cada vez más sedentaria, porque, claro, ya no vamos ni a comprar, ya compramos todo con un clic, ya no nos movemos, ¿no? Y es súper importante. Hay una cosa que es que tener masa muscular, además la masa muscular es lo que capta la glucosa dentro. Los tumores roban la glucosa al músculo. Si el músculo está fuerte va a ser más difícil. La masa muscular es lo que evita el cansancio. Cuando perdemos masa muscular, lo primero que pasa es que subir escaleras se convierte en un mundo. Vas a subir 2 pisos y dices, madre mía, qué cansancio. Yo noto, a mi edad estoy perdiendo masa muscular, lo noto. Pues a ponerse a ello a trabajar. ¿Cómo se genera masa muscular? Tomando una dieta que sea rica en proteínas y haciendo ejercicio físico. Las 2 cosas son importantes. Y descansando por la noche. Si no se descansa bien por la noche, se pierde masa muscular. El músculo quema calorías en reposo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos más masa muscular, podremos comer más sin engordar, porque nuestro metabolismo aumenta. Vale, masa muscular es hacer ejercicio con peso.
Ejercicio con peso. Y no tienen por qué ser grandes pesos. No te voy a coger pero 50 que te moleste kilos. un poco, no esto el más sencillo, no. Eso que es. Calientas un poco, pero luego... Eso es. Es muy importante, por ejemplo, la velocidad en la que hacemos los ejercicios. No tiene nada que ver coger una pesa y estar haciendo así rápido que hacerlo despacio, porque es cuando te cuesta sostener esa pesa y es cuando generas más masa muscular. Deberíamos de tener agujetas casi cada día, porque eso significa que estamos haciendo crecer el músculo, ¿no? Eso es. Y luego es importante no trabajar el mismo músculo todos los días, debemos de alternar. Pues hoy trabajo los brazos, mañana la pierna, mañana trabajo el muslo, pasado mañana trabajo la zona más del glúteo. ¿Por qué? Porque si no se produce una sobrecarga que no es beneficiosa para el músculo. Pero es súper importante tener en cuenta que tenemos que abandonar esa idea de que hacer ejercicio tiene que ser solo quemar calorías, sudar, un ejercicio que es más aeróbico, sino que tenemos que fomentar esa masa muscular, porque fíjate, incluso en los pacientes oncológicos se ha demostrado que la gente que tiene más masa muscular tiene menos efectos secundarios de los tratamientos porque el músculo ayuda a metabolizar las quimioterapias. Hablábamos antes de lo importante del descanso nocturno para que el músculo también se genere y esté fuerte. Y es importante también para evitar la sensación de tener mucha hambre, ¿no? Porque por la noche, cuando no dormimos bien, se genera un desequilibrio hormonal que hace que tengamos menos sensación de saciedad y que tengamos más apetito. Con lo cual, regular ejercicio físico, descanso nocturno y alimentación es súper importante porque tiene un impacto directo en nuestra salud, nuestro bienestar, y ya no estamos hablando solo de longevidad, sino que estamos hablando de vivir con calidad de vida, de no llegar a tener 50 años y que ya con 50 años estés limitado porque no te encuentras bien, porque puedas tener una enfermedad que al final hace que tu vida de ahí en adelante, pues evidentemente sea mucho más compleja. Bien, esto es preventivo para no tener el cáncer, muy bien, o para tener menos posibilidades. Pero en tu clínica también hacéis, o sea, esa prevención, o sea, ¿puede llegar un señor para ver si tiene un cáncer? Sí, hacemos dos partes. Hace 2 años y medio más o menos, el Día Mundial contra el Cáncer, yo fundé el Centro Nacional de Prevención del Cáncer, porque aunque sabemos, y esto hay un plan europeo de prevención del cáncer que lo dice, que más del 40% de los casos de cáncer son prevenibles con los hábitos de vida, no se está trabajando la prevención, no hay programas desde la sanidad pública de prevención. Entonces hacemos tanto prevención evaluando los hábitos de vida de las personas, lo que comen, el tipo de ejercicio, porque además todo hay que adaptarlo muy a las circunstancias del paciente. No es lo mismo las necesidades de una persona de 20 años que de otras de 50. No es lo mismo una persona que pase todo el día sentado que otra persona que sea transportista y está viajando y cargando pesos. No tiene nada que ver, ¿no? Y luego hacemos diagnóstico precoz. El hacerte pruebas para que si ya desafortunadamente tienes un cáncer lo podamos coger muy a tiempo. Ahí voy, o sea, hay centros como el tuyo donde se puede ir, yo esto creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces yo estoy en Sanitas, en fin, y pues quiero hacerme un chequeo al año, pero claro, ¿dónde voy? El chequeo es de orina, de sangre, no tenemos nada, pero ¿y si tengo el inicio de un cáncer? ¿Habrá alguna máquina que me chequee para ver? Yo tengo ahora una tontería, pero me duele muchísimo la cadera durmiendo, ahora me está doliendo. O sea, quizás conduzco mucho, no sé, hostia, será la cadera, igual es la ciática, igual es, no sé, cualquier chorrada. Yo quiero ir a un sitio donde me pasen, pero más que me dure poco tiempo porque tengo mucho trabajo, que me hagan un escáner y me puedan decir, oiga, usted tiene X posibilidades de tener un cáncer en X tiempo. ¿Eso existe? Sí, se puede hacer. De hecho, lo que se hace es, pues, analiza la historia del paciente, sus antecedentes personales para evaluar riesgos y pedir pruebas no solo en función de los síntomas, sino en gente que no tenga síntomas, porque los casos de cáncer muy iniciales ni siquiera dan síntomas. Tenemos un programa, además de que esto lo hacemos en INMOA, tenemos un programa muy bonito, un proyecto, yo soy Rotaria, y Rotary pues hacemos muchos proyectos de labor social para ayudar. Y hay un programa que vamos a empezar a desarrollar este año que se llama El Cáncer Ni de Lejos, donde vamos a ir a esos pueblos de la España alejada, esa gente que no va nunca al médico porque trabaja al campo, porque no tiene tiempo, porque no le importa el ponerse malo, porque tiene que atender lo que tiene que atender,
hacer diagnóstico precoz. Vamos a tomar muestras de sangre, muestras de orina, muestras de heces para intentar diagnosticar el cáncer a tiempo, porque un cáncer a tiempo son curables prácticamente el 100%. Entonces es súper importante. Con lo cual, no hay que hacer pruebas solo cuando uno tiene el síntoma, que por supuesto entonces sí que hay que ir al médico, sino que de manera anual todos como mínimo deberíamos ir al médico y hacernos esos chequeos que en IMOA los hacemos para no solo prevenir, sino para diagnosticar precozmente un tumor que, si lo cogemos muy a tiempo, puede ser totalmente curable y sin secuelas. Puede ser el mejor regalo de cumpleaños. ¿Qué le regalo a mi padre? Un chequeo. Totalmente. Para saber exactamente qué tiene, cómo está y para coger. En vez de comprar el último iPhone o de... Yo qué sé, o unos zapatos que los tiene repes o un jersey mismo que luego ya lo tiene. ¿Qué nos puede costar un chequeo? Eso es totalmente privado, ¿no? Porque entiendo que no atendéis con... Pues depende del caso. Puede ser muy variable porque hay veces que tenemos una parte parcial de pruebas y puede estar desde 300 euros con cosas muy básicas según la edad del paciente hasta test genéticos que hacemos que cuestan 3.000 euros, que esos test genéticos no solo para prevenir el cáncer. Por ejemplo, no todos metabolizamos igual de bien los alimentos. A lo mejor el omega 3, que es buenísimo para todo el mundo, se sabe que hay un porcentaje de personas que les falta una enzima que hace que si te tomas omega 3 aumenta el riesgo de Alzheimer y de Parkinson. Pues. Claro, y el omega 3 ahora todo el mundo se lo toma como algo súper saludable porque suele serlo, ¿no? Entonces, tener un estudio genético que te diga, según tu genética, no solo riesgos de enfermedad, que el riesgo pues no deja de ser un riesgo, una papeleta, ¿no? Pero que te diga, mira, te falta una enzima, que este alimento a ti no te está viniendo bien porque te está produciendo un daño, por ejemplo, vascular, pues es súper importante, ¿no? A mi hora ya. Hombre, tener 3.000 euros menos en la cuenta y poder tener la tranquilidad de tal y saber, bueno, pues luego yo lo tengo clarísimo y prometo hacer más ejercicio. Y también, oye, se lo voy a regalar a mamá. Es que no es broma, o sea... Bueno, claro, yo se lo regalo a ti. Claro, tenemos que tener en nuestro entorno... Sí, es buenísimo, es buenísimo. De hecho, estos test, que mis hijos son pequeños y ahora se los voy a hacer porque tú imagínate que tú eso estás comiendo algo que tú piensas que es súper sano, pero para ti eso no es nada bueno porque está generando problemas. Claro, pero esto no lo sabes, no te lo va a dar la sanidad privada. Eso es. La pública. Y la privada, si yo voy a mi aseguradora, no creo que me haga estos test. De hecho, nos hicimos uno, ¿no? Sí, nosotros, un test genético hace mucho tiempo para ver pues te decía, el porcentaje de qué zona de Europa eres y si tienes alguna afección del estilo. Pero vamos, ni de lejos era tan preciso como esto. Claro, esto es muy bueno. Además, fíjate, y me gustaría más aprovechar a que estamos hablando de genes, la trascendencia que tiene la genética. Es importante saber que con los hábitos de vida podemos cambiar nuestro genoma. Y esto es súper importante. Es alucinante. Lo había escuchado de 2 hermanos gemelos, cada uno en una ciudad y había hecho un tema distinto y les había cambiado... La fisonomía, ¿no? No solo la fisonomía, sino cuando habían hecho el genoma les había cambiado. Sí, es súper importante porque todos decimos, bueno, es que yo he nacido con esta genética, ¿no? Como yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Dices, no, o sea, tú esto lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque los genes pueden estar como apagados o encendidos. Eso se llama epigenética. Nosotros con nuestros hábitos de vida podemos apagar y encender genes que nos protegen o que nos atacan. Y eso lo heredan nuestros hijos. O sea, el impacto que tiene que yo pueda cambiar mi genoma puede hacer que mis hijos hereden un genoma más saludable porque yo haya apagado determinados genes. Esos genes... Siempre que hayas hecho eso antes de quedarte embarazada, ¿no? No creo que también pase No pasa después, tiene que ser antes, pero eso hay estudios que lo demuestran, como, y lo que decías antes, de los gemelos. 2 gemelos educados de manera diferente cambia el genoma, porque esos genes se activan o se desactivan. De hecho, muchos tumores para multiplicarse lo que hacen es inactivar unos genes que se llaman genes supresores de tumores. Tenemos unos genes que tienen unas proteínas que hacen que cuando hay células dividiéndose mal las eliminan. Hay tumores que lo que hacen es bloquear esos genes para que esas proteínas no funcionen. Entonces, nuestros hábitos de vida, que todo lo que es el estrés, el no comer sano, el sedentarismo, hace que se activen los genes malos, por así decirlo. Eso hace que nuestro genoma sea peor y que lo puedan heredar nuestros hijos. O sea que tenemos que tener en cuenta que tenemos una capacidad increíble para no solo mantener nuestra salud, sino mejorarla con nuestros hábitos de vida. Escuché una frase el otro día que decía, yo moriría por mis hijos.
Pero luego pensando dije, vale, ¿tú entrenarías por tus hijos? ¿Dormirías bien? ¿Comerías bien? ¿Harías todos estos hábitos para lo que tú comentas, darles una vida mejor en un futuro? Me parece espectacular lo que estás contando. Es que es impresionante y al final tenemos un problema que es que no nos responsabilizamos de nuestra propia vida. Nos responsabilizamos de nuestro trabajo, pero no de nuestro cuerpo. Porque además nos parece, pues bueno, eres joven, como que nunca nos va a pasar nada, que ya me cuidaré. No, ya me cuidaré. Sí, claro, cuando no haya solución te cuidarás. Claro, eso es. Cuando te diga el médico le quedan 15 días de vida, que este bruto médico, porque tiene un cáncer, entonces dirás, bueno, ahora, claro, hubieras ido antes, hubieras podido tener prevención, podías, ya no digo, yo algún día iría al cielo con mi padre y mis seres queridos, vale, cuando toque. Lo que no quiero es, en la vida, ni sufrir yo, ni hacer sufrir a la gente que me quiere, por haber atendido un cliente más y haber hecho un poco menos ejercicio. Lo que voy a intentar es hacer ejercicio atendiendo clientes. Eso es. Claro, se bueno, puede, si es posible, claro, sí, si es posible, puedes atender será. llamadas en la bici. Siempre y cuando no me suba el cortisol. Claro. ¿Cómo puedo saber el nivel de cortisol que tengo? Esas maquinitas que yo quiero saber el nivel de cortisol. Porque claro, si esto es tan malo, dices, yo trabajo muchas horas, pero no tengo una necesidad. Hay momentos muy puntuales que me siento estresado, muy puntuales. Pero ¿cómo puedo saber mi nivel de cortisol? A ver, lo ideal es hacer un test de saliva. Ese es un test que es fiable. Y hay que hacerlo en diversos momentos del día, porque el cortisol varía a lo largo del día, pero... Me lo hago como el test del COVID, más o menos, algo así. Eso es, pero hay que medírselo en varios momentos. ¿Por qué? Porque el cortisol por las mañanas sube solo, claro, pero porque es un mecanismo que es fisiológico de nuestro organismo. Lo receta el médico, se vende en farmacias. Se puede hacer, en IMOA lo hacemos, se pueden hacer en algunos laboratorios privados, porque la sanidad pública por sistema no hace pero esto. Tengo que ponerme esto cada X horas y luego dároslo. O sea, no es como el del COVID que me dice nivel alto, nivel bajo. No, hay que darlo para mandarlo a analizar y se suele hacer, de hecho, durante 2 o 3 días seguidos para ver realmente, porque claro, en un día te sale un nivel de estrés alto y a lo mejor es que has tenido un mal día. Entonces claro, hay que ver también cuánto se prolonga en el tiempo. Se ha visto que tener el cortisol excesivamente alto es perjudicial si dura más de 4 horas seguidas. También hay que ver cómo evoluciona, porque el cortisol al final es algo que nos viene bien, ese estrés para hacer cosas como urgentes, ¿no? Cosas que tienes que hacer rápido. Lo que no es bueno es mantenido en el tiempo. Luego hay medidas indirectas. Los relojes pues sí que te permiten tener medidas indirectas, pero que no son realmente tan fiables como en medir el cortisol, ¿no? Entonces, ahora se están teniendo diademas de meditación donde te pones a meditar y realmente te registra que se relaja tu actividad a nivel cerebral. Es impresionante estudios que hay donde personas que meditan en una semana han cambiado su genoma y empiezan a meditar y de hecho se analizan las proteínas del genoma y han cambiado por el impacto de meditar, porque la meditación es algo súper importante, ¿no? Y al final la gente no le da tanta importancia, mucha gente dice, es que no sé meditar porque yo no sé dejar la mente en blanco. ¿Cómo se hace eso? Yo no soy capaz. Y meditar no es dejar la mente en blanco. Hay una cosa que a mí me gustó mucho, fui a un retiro de Joe Dispenza y me gustó mucho que una persona le preguntó que durante cuánto tiempo había que meditar, ¿no? Y él dijo, es que no hay un tiempo determinado. Dice, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es meditar. Y es muy variable lo que necesito. Medito hasta que mi cerebro está en paz, porque me empiezan a venir todos los horrores de preocupación, de estrés, de cosas. Entonces, simplemente es intentar centrarse en la respiración, en tu cuerpo, y te van a venir un montón de pensamientos, pero tienes como que dejarlos pasar. Es verdad que cuando practicas, y esto lo hablo por experiencia propia, lo consigues. Llega un momento que todo eso malo deja de venir y tú estás centrado en la meditación. ¿Qué ocurre? Que tu nivel de cortisol ha bajado y cuando tú sales al mundo y lees los emails y todo esto, lo gestionas muy diferente, porque ya no lo gestionas desde un nivel de cortisol alto que te hace que a la mínima te pones irritable, irascible. Incluso durante el día hacer pequeñas meditaciones viene muy bien. Yo, por ejemplo, cuando acabo una consulta que tiene mucha carga emocional para mí, porque al final veo a pacientes que están muy enfermos y que me siento agobiada porque el siguiente caso que viene también es un caso muy complicado o porque es un caso que voy a ver y no ha salido bien. Y me enfrento a, jolín, qué duro, ¿no? Darle la noticia a este paciente. Pues cierro los ojos, respiro, me centro en la respiración, que puede ser 1 minuto, y eso hace que tu nivel de estrés baja, te centras en el aquí y ahora, en lo importante, en no pensar en nada, en simplemente en la respiración, y eso alivia mucho. Yo lo hago, yo lo aprendí en la hipnosis. Yo por eso no tengo un nivel de estrés tan alto con todas las reuniones diarias y tal. Cada vez que yo noto, ya lo noto, que estoy un poco alterado, concentración, tengo un mensaje hipnótico
y segurísimo que me baja el nivel de cortisol. Y estoy fenomenal para atender al siguiente. Esto es súper importante, aprender a romper eso, darte cuenta que además tu mente pues está viajando a cosas, inventándose cosas que no son o cargando cosas que ya pasaron, que no tiene que estar, hace que cambie totalmente y a mí también me funciona mucho. De repente es como que te relaja, te alivia y sigues, porque al final vivimos lo que decíamos antes, muy en el easy, ¿no? Tú de repente te llama el jefe de la que sales de casa y te dice, cuando llegues tengo que hablar contigo, y tú ya vas en el coche, me va a despedir, a ver cómo hago con mis hijos, no sé qué, el colegio, quién lo va a pagar, no sé qué, llegas, te ve la recepcionista, ¿qué tal estás? Fatal, tengo que ver porque me van a echar, no sé qué, y sin embargo llegas a la oficina de tu jefe y te dice, oye, quería hablar contigo porque han subido las ventas, estoy súper feliz, te voy a subir el sueldo. Y tú has tenido una descarga de cortisol en todo el proceso porque tu cerebro se ha inventado cosas que es terrible, ¿no? Si en vez de eso calmas, paras el chip, te pones un poquito de música clásica y te centras en no dejar que la mente se vaya, aunque se va a querer ir, pero cada vez que se vaya tú la traes al presente, ¿no? Ah, qué bonita esta música, qué relajante que estoy escuchando. Claro, no sufres todo eso que afecta muchísimo a tu salud. Y esto como, porque desde fuera mi mente más empresarial dice, ¿de dónde saco el tiempo? ¿No me va a afectar a ser menos productivo, menos horas? ¿Cómo lo aplicas tú como empresaria también en tu día a día? Claro. No, porque, fíjate, tú de la que vas a trabajar y vas en coche o vas en transporte público o lo que sea, muchas veces vas pensando cosas del trabajo pero que no aportan nada, porque además sueles pensar en dramas, o sea, en esto si sale mal, en no sé qué, no eres nada eficiente, tienes un montón de ruido mental. Si en esos tiempos tú a lo que te dedicas es a ir en ese presente, imagínate, incluso tú estás en un atasco y estás cabreado porque estás en el atasco y no llegas a la oficina y llegas tarde y estás luchando contra eso. Si en vez de eso tú cambias el chip y dices, oye, pues mira, ahora que estoy en el atasco y no puedo hacer nada para cambiar esto, no voy a luchar contra ello, me voy a poner un poco de música que me guste, que me relaje, clásica o no, y voy a centrarme solo en escuchar eso, claro, te da una sensación de paz muy increíble y no necesitas sacar tiempo extra, claro. Estás usando el tiempo de ir al trabajo o mientras estás comiendo, por ejemplo, en vez de estar comiendo y pensando en lo que vas a hacer después, comemos al final súper rápido, en 15 minutos has comido, céntrate en saborear la comida, porque no nos centramos en masticar despacio, en saborear. Hay esta meditación que hacen tanto en la India, la meditación vipassana, ¿no? Que yo tengo muchas ganas de ir a hacer un retiro de vipassana, que es que caminan y tardan en caminar una eternidad porque van sintiendo la hierba cuando caminan descalzos, cómo te toca. Centrarte en esas cosas microscópicas te libera mucho y es una meditación. Y es una meditación despierto haciendo cosas. Entonces, dentro de lo que hacemos en cada momento, si somos capaces de quitar el ruido, al final no necesitas un tiempo extra, sino que con los hábitos más cotidianos, cuando estás en la ducha, disfruta de estar duchándote, del jabón que te estás echando, del agua que está calentita, que te gusta y no estés pensando lo de más allá porque no aporta nada y estás generando mucho nivel de estrés. No, sí, es que comentabas antes. Es que claro, es que si este hace no sé qué y yo no sé cuánto. Sí. Claro, y al final es que eso, nuestro cerebro tiene unos 90.000 pensamientos diarios y más o menos el 80% son los mismos que ayer, entre el 80 y el 90% se estiman. Claro, tú tienes un problema hoy y lo ves de una manera y mañana te levantas y es que piensas lo mismo y si sigues pensando lo mismo nunca se va a resolver o cortas y cambias y lo ves de otra misión. Yo aprendí cada vez que tengo un input, una información, algo tengo que solucionar, lo hago inmediatamente. Vamos, como un ping-pong. Porque si me guardo ese problema, ya lo arreglaré, tengo un estrés total, eso me genera estrés. Claro. Ese pensamiento, no, conforme tienes, sobre todo en la vida empresarial, hablo, claro, en la vida empresarial, un problema con algún trabajador o algún abogado o lo que sea, o con un cliente, háblalo. Venga, o hay que encontrar una solución porque hay ese problema. Ya lo arreglaremos. No, a ver, ¿cómo tal? ¡Pum! Input con salida rápidamente. Además, fíjate, yo te diría con esto de los problemas, yo al final, con mi experiencia personal y profesional, diría que de los problemas que tenemos, ninguno realmente es un problema. O sea, la mayoría no son problemas porque te llega la enfermedad y dices, ostras, esto sí que es un problema importante. Todo lo demás, quiero decir, son problemas, pero tú te arruinas y al final dices... Pues yo qué sé, saldremos adelante, o sea, no es la esencia de tu vida que en ese momento te parece el horror, pero al final sacas un aprendizaje, bueno, pues hoy comentábamos, ¿no? Lo importante en Estados Unidos arruinarte, por ejemplo, es un plus, o sea, tú te has arruinado y vas al banco a pedir dinero y te lo dan, en España no te dan ni los buenos días, ¿no? Pero es un aprendizaje, entonces... Claro, yo esto lo veo mucho con los pacientes, gente que está súper preocupada por un montón de cosas, pero luego que te das cuenta que realmente eso
no es un problema Pero no solo tan eso, o sea, como importante. digo, te arruinas. Si encima lo pones muy negativo, te sube el cortisol, te viene un cáncer. O sea que al final somos capaces de generar las enfermedades como si estuvieran ahí, Sí. y el estrés o unos malos hábitos hacen que se despierten o no se despierten. Ya. Totalmente. Eso, ser conscientes de eso ya es un paso importante, ¿eh? Es que encima me encanta porque das tanta base científica que es que cualquier pensamiento que puedas tener dice, no, es que por tal motivo... Sí. Es espectacular. Es que incluso, tú fíjate, nosotros podemos, igual que nuestro cerebro juega con nosotros, aprender a jugar con él. Porque cuando nos damos un golpe, por ejemplo, y te duele, tú te frotas y te alivia el dolor. O sea, tú te haces así y te alivia. Bueno, y si es tu hija pequeña, le das un besito. Y le alivia, Sí, y le le alivia, alivia, y sí, eso sí. cura. A mí me pasa mucho mi hija, mamá, échame un poco de agua, mamá, dame un beso, y eso ya es la cura, ¿no? Pero ¿por qué te alivia hacerte así? Porque tú, el cerebro, puede llevar las vías del dolor por un lado y por otro lado la vía de la sensibilidad. Cuando tú te haces así, estás estimulando la sensibilidad y el cerebro no puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces le estás ¡Ostras! engañando y por eso te alivia. O sea, no es una cuestión ya que digas tú, nada, es por otra cosa, no. Es porque no tiene suficiente tiempo, por así decirlo, para preocuparse en la vía del dolor. Entonces, tienes todavía una parte de la vía del dolor, pero está ocupado en que, espera, tengo una sensación ahora que fomentar. Claro, entonces tú puedes engañar al cerebro. Incluso cuando tienes dolor, algo te está doliendo, si tú empiezas a estimular el pensar en un pensamiento positivo, en meditar, en relajarte, estás estimulando otras vías del cerebro y le engañas. Entonces, podemos entrenar nuestro cerebro y además desarrollar lo que se llaman autopistas neuronales, ¿no? Hay gente que dice, es que yo soy negativo, yo he nacido así, yo soy negativo por naturaleza. Bueno, pues tú, si trabajas el ser una persona positiva, el ver el vaso medio lleno, el tener una actitud, pues eso, de las cosas van a salir bien, esa vía neuronal que tú no tienes tan desarrollada porque la vida te ha hecho así, la puedes cambiar y puedes generar autopistas neuronales, que quiere decir que esa vía al principio te cuesta mucho potenciarla, pero luego es como andar en bici, al principio te cuesta mucho, pero luego tú andas en bici y a la vez haces otras 3 cosas porque ya lo haces solo, tu cerebro ha aprendido. Hay un estudio muy interesante de taxistas y conductores de autobús en Londres, donde les hacen resonancia cerebral y ven que los conductores de autobús tienen la zona del hipocampo, que es la que controla la memoria, mucho menos desarrollada, más pequeña que los taxistas. Y es porque los taxistas, como tienen direcciones muy diversas, tienen que trabajar más esa zona del cerebro, claro. Y crece el cerebro. El cerebro es como un músculo. Tú lo puedes hacer crecer hacia donde tú quieras. Entonces, claro, si tú conoces esto, tienes que entrenarlo. Todo es entrenamiento. Si tú cada vez que te viene un pensamiento negativo lo frenas y cambias en un pensamiento positivo que dices, es que no tengo nada positivo, siempre hay algo por lo que agradecer. Dices, pues me han echado del trabajo, no veo nada positivo, pero mira, a lo mejor tienes 2 hijos maravillosos, da gracias por eso, porque eso frena el pensamiento negativo. Hay una cosa importante también que se llama la teoría de la ola, que es como las olas que cogen los surferos. Los pensamientos negativos tardan en anclarse en el cerebro 90 segundos, ¿no? Y es como que si pasan esos 90 segundos se queda como una impronta en el cerebro, que tiene unas consecuencias ya de que estás en el bucle, es la negatividad, la tristeza. Si tú cortas ese pensamiento antes de 90 segundos, no se queda como anclado, con lo cual te genera mucha menos posibilidad de sufrimiento que si lo dejas llegar. Es cortar la ola antes de tiempo. Claro, lo que decíamos antes, no es tanto lo que sucede, sino cómo percibes tú lo que sucede. Eso es, entonces, tienes que tener la capacidad de tú mismo, no digo engañarte, pero generarte tu propia realidad. Claro, es que de hecho los problemas es toda una interpretación y esa interpretación, o sea, el mismo problema para ti, para mí, va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tú lo interpretas en base a tu experiencia, tu conocimiento, tu educación y yo lo interpreto en base a la mía. Con lo cual, claro, en realidad, el problema... Y esto es como cuando alguien te cuenta la misma historia y te cuentan 2 versiones, ¿no? Y dices, sí, son totalmente diferentes. Mi hija con mi yerno, ¿verdad? Una vez... Sí, con andando en casa, explicaron la aventura, los 2 la vivieron y totalmente distinta. Pero bueno. Claro, y dices, y ninguno de los 2 miente. Sí, es más, claro, cuando estás en una discusión,
tú crees firmemente que tienes razón y el otro cree firmemente que tiene razón, y las dos posturas son opuestas, porque cada uno interpreta la realidad no por mal, sino en base a sus experiencias, a sus aprendizajes. A ti toda la vida te han educado que lo bueno es hacer las cosas de esta manera y para ti eso es lo bueno. Llega otro, lo hace de otra manera y dice, uy, qué mal lo estás haciendo, pero es que al otro lo han educado de otra manera, ¿no? Con lo cual todo es una interpretación. Cómo interpretamos las cosas hace que sean buenas o no, pero nuestro cerebro se lo está inventando realmente, porque no son datos objetivos. Cuando tú eres consciente de eso, de que estás interpretando y que además, lo que decía antes tú, los problemas cuanto antes resuélvelos para que no dejes que creen esa impronta y se queden ahí anclados. Y luego, al final, solo tenemos este presente, este instante, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando volví a Estados Unidos pensaba que se había quedado lo mejor de mi carrera profesional allí. Yo volví todo el viaje en avión llorando, no solo por la angustia de mi madre, sino porque además pensaba, mi madre se va a morir y encima yo se ha acabado lo bueno de mi carrera profesional, lo dejo aquí, porque de repente freno en seco mi carrera profesional para volver a España a saber qué va a pasar, ¿no? Y sin embargo, mi vida profesional probablemente esté siendo mucho más exitosa en España a día de hoy, y el potencial de todo lo que está por llegar, porque tenemos un proyecto donde habrá muchos más tratamientos, muchas más cosas impresionantes. Pero porque te has hecho empresaria, ¿crees que se ha visto, ¿no?, el pasar de trabajar para terceros siendo oncóloga, investigadora, a montar tus propias clínicas? Bueno, tenía que haber sido un paso. ¿Crees que lo tenías que haber hecho antes? ¿Era el momento porque estabas ya formada, preparada, y era el momento de hacerlo? Yo creo que fue el momento porque además, fíjate, yo esto lo empecé a hacer bastante joven. Tenía 35 años cuando empecé, cuando creé la sociedad, o sea, era muy joven, y todo lo que hice previamente fue aprender mucho y aprender pues de grandes personas, grandes profesionales, grandes científicos y grandes empresarios, lo cual me vino muy bien. Entonces, antes creo que tuve un aprendizaje impresionante y que ese fue el momento ideal. Y me alegro mucho de haberlo hecho porque los médicos somos muy poco emprendedores, estamos acostumbrados a trabajar en el hospital, no nos arriesgamos, pero claro, si queremos avanzar realmente es que tenemos que poner muy de nuestra parte, es decir, yo tengo una idea de un tratamiento, pues ponla adelante, o sea, échala adelante, no hace falta que tengas el aval de no sé cuántas personas, porque si no, no te atreves, no, es que podemos desarrollar grandes cosas. Cierto es que se sufre mucho y yo llevo sufrido mucho. ¿Por qué? Porque a veces estamos hasta muy criticados. De repente, tú cuando te pones a innovar, y bueno, esto se ve en los grandes científicos, o sea, cuántos de los grandes científicos de la historia les han querido matar porque lo que decían eran locuras, porque estaban locos, y hasta muchísimos años después no se ha demostrado que eso funciona. Claro, yo de repente estoy haciendo un tratamiento innovador y recibo muchas críticas, porque eso que está probando no tiene una evidencia científica suficiente, por ejemplo. Pero habrá que probarla para tenerla, o dejamos que se nos muera el paciente. Eso es, claro, yo soy de esa visión, pero hay mucha gente que dice, no, pero por ejemplo hay una cosa que se llama en medicina estudios que son randomizados. Randomizados es lo ideal, que significa que tú coges dos grupos de personas comparables y a unos les das el tratamiento A y al otro les das el A más el B. Entonces, si los que llevan más el B van mejor, significa que el B aporta algo, ¿no? Por ejemplo, ese es el estudio ideal. Pero hay muchas veces que tú no puedes hacer esos dos grupos porque no tienes suficiente volumen de pacientes, porque no encuentras grupos comparables. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, tratamos gente que tratamos solo con la oncotermia, tumores cerebrales, y no tenemos un grupo de control para compararnos, tenemos a los que no tratamos. Pero si tú tratas a un paciente solo con un tratamiento y le funciona, y tienes una resonancia que demuestra que funciona, eso es evidencia científica. Pues eso se critica, se dice que no es suficiente, que tienes que hacerlo con un grupo de control. Dice, oiga, es que no es ni ético que yo haga un grupo y le esté vigilando, viendo que no pasa nada, cuando sé que tengo un tratamiento que funciona, ¿no? Y a veces se te critica por intentar innovar. No es nada fácil, a veces hasta se critica. ¿Y crees también que sería positivo? Sé que es muy difícil lo que digo. A los médicos que hacen un tratamiento tiene que ver mucho, ¿no? Pero el hecho de formar también o dar información al paciente de forma positiva, motivarlo para que se puede curar, motivarlo para... ¿Crees que esa mentalidad positiva de me voy a curar puede ayudar realmente, y más o menos calcula en qué porcentaje podría ser? O sea, ¿es una parte importante también del tratamiento? Yo creo que es una parte fundamental. De hecho, yo cada vez digo más que el paciente que entra por la puerta diciendo, doctora, me voy a morir, hagan lo que hagan, es que se va a morir. A mí a veces me dan ganas hasta de no tratarle. Bueno, pues, claro. Dice, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? El motivarle es fundamental.
motivarle y responsabilizarle, porque tiende a pasar que el paciente viene y nos cuelga la mochila de la enfermedad al médico. Claro. Solucióneme el problema. No, el problema es suyo, no es mío. Yo le voy a asesorar y le voy a ayudar y le voy a dar todas las recomendaciones que en base a mi conocimiento pueda darle para hacerle mejorar. Pero el problema es suyo, se tiene que responsabilizar. Yo le puedo dar unas pautas de alimentación, pero usted las tiene que seguir. Yo le puedo dar unas pautas de ejercicio físico, pero se tiene que comprometer. Y además pasa que en el momento de enfermedad todo el mundo se compadece de nosotros y es como que nos sentimos como más libres de no cuidarnos, porque es como, no, ahora como estoy malito, como lo que me da la gana. Y entonces ahora no hago deporte, voy a descansar más. No. Todo lo contrario, el paciente tenemos que darle el conocimiento, el optimismo de esto puede mejorar, podemos curarle, podemos aumentar la supervivencia, porque solo con aumentar la supervivencia, a lo mejor hoy no tengo un tratamiento para curarle, pero mañana sí, con lo cual esto es muy importante. Pero el paciente se tiene que implicar, se tiene que responsabilizar, porque al final la enfermedad además es que es suya, con lo cual es donde tiene que echar el resto, en comer más sano que nunca, en hacer más ejercicio que nunca, en descansar por la noche, en priorizarse, porque hay veces que se les dice a los pacientes que tienen que hacer una cuarentena de la familia, porque la familia en la intención de ayudar resulta muy dañina, porque claro, si el paciente tiene dolor y tiene que estar disimulando para que su mujer no vea que está pasando dolor, porque su mujer empieza a llorar y se pone angustiadísima porque ay, tienes mucho dolor y te duele mucho y está continuamente así, o si no tiene mucho apetito y está continuamente tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, que por supuesto que lo hacen con todo el amor del mundo y la mejor voluntad, pero eso genera una sensación de rechazo que cuando llega el momento de comer el paciente es que no quiere comer. Entonces hay veces que les decimos incluso, mire, tiene que hacer como una cuarentena de la familia, incluso que la familia le deje en paz. O por ejemplo, los pacientes, la gente que tiene una enfermedad, las personas que les queremos, tenemos que dejarles de agobiarles con la enfermedad. Quiere decir, tú no puedes ver a una persona que tiene un cáncer y estar todos los días preguntándole qué tal te va tu enfermedad, cómo estás. Es más, es el momento de hablar mejor de muchas otras cosas porque su vida es mucho más que eso. Porque si no es que no le dejas vivir. O sea, sale a la calle, se encuentra a 7 personas y las 7 personas es ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Ay, te veo mejor cara. Ay, te veo peor. Claro, al final no les dejas vivir. El cáncer se convierte en su única cosa en su vida. Y es muy importante también el entorno que rodea al paciente, que por supuesto que están preocupados, que les quieren, pero hay que también quitarle como un poco de hierro al asunto y dejarles pues llevar una vida normal. Por ejemplo, hay algo que suele ayudar mucho a que los pacientes oncológicos coman mejor, que es comer en familia, pero poner la comida ahí y que nadie agobie a esa persona. Intentar comer lo mismo, eso ayuda, porque claro, de repente a ti te encantaría comer no sé qué, que no debes, y el de al lado lo está comiendo, pues hombre, dices tú, pues ayúdame un poco, ¿no? O sea, al final, ¿no? Intentar comer la misma comida, intentar reforzar el alimento con las pautas que den los profesionales, pero sin estar agobiando, ¿no? Vale más comer muchas veces al día poquita cantidad que al final acabar comiendo, pues que no te siente bien la comida, que te suponga un problema. Entonces, es muy importante también el entorno, ¿no? Que el paciente además incluso sea capaz de dar un golpe en la mesa, como quien dice, y decir, dejarme en paz. O sea, dejarme en paz, o sea, no me estéis agobiando, no porque no os quiera, sino todo lo contrario, os quiero mucho, pero necesito estar tranquilo, cuidarme y priorizarme y no estar preocupándome de vuestro malestar. Lo que yo le decía a mi madre, mamá, no eres la protagonista, con todo mi cariño, ¿no? Pero es como yo necesito cuidarme yo, con lo cual no estoy en condiciones ahora de ocuparme de ti, ocúpate tú, que sé que es duro, ¿no? Pero yo tengo suficiente con lo mío. Muy bien, me quedo sorprendidísimo. Llevamos como ¿cuánto tiempo? Más de 1 hora y media, pero de información, o sea, si es que solo por el porcentaje que has dicho de gente, habrá personas escuchándonos que les estamos ayudando a salvar su propia vida o la de un familiar. Me parece espectacular. Y luego un tema también muy interesante, como digo, es investigadora, doctora, oncóloga, tal. Pues además es empresaria. Que me tengas en cuenta si quieres ampliar tus centros, si necesitas asesoramiento jurídico financiero, si desde luego yo estaré encantado. Yo de pequeñito quería ser investigador y ser científico, lo que decía pequeño, y curar el cáncer. Yo quería colaborar con curar el cáncer. Y bueno, pues me he hecho abogado, fíjate tú las vueltas que da la vida, ¿no? Pero si puedo colaborar, y vamos a montar en breve, antes de final de año, tengo la Fundación Área Jurídica Global. Parte de los beneficios de Área Jurídica Global los vamos a dedicar
a proyectos. ayudar a proyectos, a personas. Yo creo que me haría mucha ilusión colaborar con temas que tengan que ver con el cáncer, con centros médicos donde podamos dar mayor calidad de vida a personas y sobre todo Y salvar vidas. teniendo en cuenta que la sanidad pública, por las razones X, ahora mismo no lo cubre. De verdad, yo ahí tenme en cuenta siempre, incluso si Madre te llama mía. cualquier Inversor. alguien para tal, que por lo menos analicemos, ¿no?, de qué manera podemos colaborar, porque yo creo que en todo lo que pueda ayudarte tendrás mi apoyo bueno. incondicional. Pues lo agradezco eternamente porque además yo siempre digo que yo sé de lo mío, yo sé de medicina y al final lo que estamos haciendo, el éxito empresarial es que los tratamientos funcionan, ¿no? Porque no ha sido a mí cuando me preguntaban, ¿tú tienes un plan de negocio? Digo, yo no sé cómo es eso, o sea, yo no sé. vengo a ayudar a la Yo gente. trato pacientes y el tratamiento funciona y por eso van bien las cosas, no porque haya habido detrás un plan de negocio, Que sí, no. un marketing especial. Eso es. Por supuesto, agradezco muchísimo pues, la disposición y la colaboración porque al final a mí lo que me mueve es ayudar a las personas en salud, ayudar a curar el cáncer y esto es muy importante pues poder facilitar hacerlo llegar a la población. Es más, con lo que estamos haciendo aquí ahora estamos ayudando a salvar vidas. Seguro, La divulgación Porque- es esencial. Claro, es esencial, es súper importante dar a conocer esto, con lo cual te tomo la palabra, además Sí, sí. yo soy muy de pedir y aprovechar porque, claro, yo ya digo, sé de lo mío y lo que sé, porque evidentemente el conocimiento siempre es limitado, pero hay tantas cosas que se pueden hacer que evidentemente yo desconozco y que necesitas esa ayuda, ¿no? Que lo agradezco mucho y por supuesto será un placer. Que podamos llevar vida al mundo, pues es algo que es súper enriquecedor. Estoy seguro Y no solamente vida, que también calidad de vida. Calidad de vida, efectivamente. que súper iremos importante. viendo en el futuro, volverás a venir porque estás invitadísima de cómo va avanzando la investigación y gracias. de cuántas vidas más puedes ayudar con el proyectazo que tienes entre manos. Muchas gracias, pues lo agradezco muchísimo y estaré encantada de estar aquí cuando queráis. Pues seguro que sí. Fenomenal. No olvidéis suscribiros Y en medio, al medio. cada medio. No olvidéis suscribiros, que vuelvo a repetir siempre lo mismo. Más gente nos ve de las que hay suscrito. Eso es. Y hay pocas suscripciones. Al principio se suscribió mucha gente y creo Claro, que es llegamos, positivo. eso es. Ayudamos con vuestra suscripción. Se ayuda a que todo esto se difunda. Y mucho también a más. poder traer más perfiles que nos inspiren, como el caso de la doctora Rojo. Así que nada, yo por aquí cerramos el episodio y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.